Más información llamando gratis al asterisco 8263 o ingresando a americana.edu.pi. Universidad Americana. Señores, tenemos que irnos. Hay enfrentamientos frente a Hamburgo y Saroga. Médicos y policías se están enfrentando en este momento en la avenida Mariscal López. Entiendo que es avenida Mariscal López. Sí, frente a Hamburgo y Saroga, exactamente. Una manifestación de los gremios. Están tratando de pasar aparentemente la barrera, o no sé, pero hay empujones con la policía. Sí, incidentes que se están dando en este momento y ya le dejamos al equipo de deportes parte del monitoreo de esto que está sucediendo también. Nos vamos, Gaby. Que tengan un buen fin de semana, cuidarse. Nos encontramos el lunes, Enrique. Así será. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat Vegarelli Estructuras. Chevrolet, Fine New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo cambia la historia, verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal, Pancho? Buen día, señor. ¿Cómo cambia la historia? Mis más sentidos pésames en nombre de Fútbol a lo Grande y de todo, de lo personal, familiar, Pancho, ¿sí? Gracias, señor. Gracias, señor. Muchas gracias. A toda tu familia también. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, vamos contigo, Luis, y volvemos. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora, ¿qué sensación le dio al hincha de Olimpia, Ricardo? ¿Qué sensación le dio? Yo creo que... Para reflexionar, ¿qué sensación le da? Con esto se dice que porque yo te hice la pintata en tu casa, vos te volviste loco. Vos sabés que dije ayer, Arturo, en el comentario final, dije, ojalá no piensen los barras o los hinchas, no sé cómo se llaman realmente hoy por hoy, organizados creo que son, que porque pintaron la casa amenazaron de hacerle algo, el plantel ganó, ¿verdad? Porque sería entonces algo muy feo en el fútbol.
pensar que si te aprieto vos ganás y si no te aprieto vos perdés. ¿Me dejás hacer la consulta? Por supuesto, Arturo, claro. ¿Qué número, niño? 618-4700. La consulta esta es la que dice Ricardo, porque sería todo muy fácil. Yo te pinto tu casa, te digo y está. ¿Y a qué número, niño? 618-4700. Solamente para los olimpistas. ¿Qué efecto puede producir? Quiere decir que antes no eran profesionales, ahora se rompieron, antes no se rompían, porque los resultados mandan. ¿A qué número, niño? 618-4700. Hoy es un feriado que a lo mejor no tiene la respuesta, ¿eh? A lo mejor la gente está en otra cosa, no sé si está en otra cosa, pero está hecha la consulta que se entienda bien. Por una amenaza vos ganás. Y si fuese así, toda la semana tendría que haber la amenaza, Ricardo. Totalmente, te aprieto un día antes para que vos puedas jugar el día siguiente. Del mundo, entonces pues, no va a perder más, pues. No, el tema es si te aprietan las dos hinchadas que juegan el mismo día los equipos, ¿verdad? Como, ¿qué hacen? Y así es. Sí, así es. Y justo los dos más asediados o criticados hicieron la jugada. Tito el centro y Ale el gol. Sí. Hola. Comandante. Sí. Yo creo que no afecta nada. Muy bien, sensato, pero los oyentes pueden llamar. Sí, ¿cómo lo ven? Hola. Hola, Arturo. Sí. Antes que nada, mi condolencia para Pancho, Arturo. Gracias, muchas gracias. Arturo, yo creo que un 50% sí afecta a lo que pasó, porque se trata de la familia de los jugadores. Y no, el 50% siguieron así porque la amenazaron, veo. Y imagínate, Arturo, que uno se vaya y te haga eso en tu casa, ¿cómo vas a interpretar? No, pues está bien, vos planteás que hay un 50 y 50, que es reacción no obedece a los otros, así que estamos recibiendo. ¿Qué número, niño? 618-4700. Hola. Hola, yo creo que la conformación del equipo con dos centrales rápidos ayudó mucho a Olimpia anoche. Muy bien, es decir, vos descartás esto, porque ahora pues dice, así tiene que ser, jugarse, romperse, matarse, por eso ganaron. Hola. Comandante. Sí. Permiso para desplayarme. Yo particularmente me fijé en el festejo del gol de Alex Silva. Se quedó clavado, parado, sin emitir ningún tipo de emoción. Después cuando vinieron los compañeros, y ahí él más o menos algo, pero yo ahí percibí que él realmente no estaba, digamos, 100% con la mente en ese momento particular. O sea, no disfrutó de su gol. Esa es la importancia que tuvo. Yo creo que ahí jugó mucho. Por la interpretación de Ale. Es decir, yo voy a hacer el gol, pero no por lo que me hicieron. Es así, compañero, ¿verdad? Sí, claro. No. Interpretación. Hola. Arturo. Sí. Demasiado plata van en tu tipo. ¿Está bien, yo? No entiende. Usted entiende, Víctor Ricardo Pancho Niño. Y que está bien que le aprieten porque ganan mucha plata. Está justificando la violencia. Parece, Piocera. No. Hola. Hola. Yo creo que Olimpia se plantó mejor en la cancha y no estoy de acuerdo en que haya influido que le haya apretado a los familiares. Pero yo ya escuché, pues esto es lo que necesita, que se le haga. Hola. Hola, sí, buenos días, don Arturo. Buenos días. Sí, a tus excelentes compañeros. Yo creo que no. Ellos son profesionales. Ellos saben lo que tienen que hacer y saben las circunstancias en que estaban anoche. Pero me permite usted, para decirle una cosa, cuando dijo esta mañana que Aguilar fue una figura importantísima, y yo creo que un equipo de fútbol está conformado por el arquero hasta el último centro delantero, ¿no? Por decir así, ¿verdad? Son 11 los que conforman y a veces se le elogia muchísimo al centro delantero. ¿Y por qué no se le puede elogiar a un arquero? Y a Ricardo F., felicitaciones por tu comentario de ayer que dijiste. Mira que no diga el olimpista mañana que esto y aquello porque opinamos. Opinaste con claridad y anoche cuando se cantó el gol, después lo que dijiste. Excelente, muy bien, felicitaciones al programa. Muy amable, Ricardo. Sí, gracias. Hola. Buenas tardes. Una opinión, o sea, yo creo que lo que pasó ayer fue por la conformación del equipo. O sea, que Orteman hizo bien los cambios y también que Olimpia recuperó su mística. Y también que el Alzheimer que tenía anteriormente se desvaneció.
interpretación de la que dijo la señora? Que estaba viendo a Pintata. No, ella piensa más bien por el tema del equipo, el armado del equipo. Alzheimer dijo. Y Alzheimer en cuanto a los futbolistas. rendimiento, sí. Se recordaron hola. de... Hola. Sí. Hola. ¿Te escuchamos? Arturo. Sí. Yo creo que los jugadores son profesionales. No creo que eso le haya haya influido, ¿verdad? Olimpia sabía a qué jugaba, porque si perdía, prácticamente yo creo que ya estaba eliminado. Entonces todo eso hizo que el equipo se portara mejor, ¿verdad? Y para mí, en mi opinión. Muy irrespetable, señor. C18 4700. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo está, Arturo? Marcelo Andriotti te habla. Mi respeto para tu audiencia, la mejor audiencia en toda la República de Luque. Y referente, influyó muchas cosas. Influyó la comisión directiva del ultimátum del rendimiento, y también la cosa que está mal, lo que hicieron los hinchas, ¿verdad?, con los jugadores. Así que para mí que influyó muchísimo. Señor, permíteme saludar a Raúl Dama, que fue nuestro compañero en Fútbol a lo Grande TV, a su papá y a la señora Rebeca, la mamá de Raúl. Así que al señor Dauma, mi cariño, mi saludo a la familia, a Rebeca, que siempre nos escuchan. Repito, a la señora Rebeca, a su marido, la señora Rebeca, y Raúl, a la familia Daumas, un saludo muy especial. Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hola. Camacho en línea, señor, le escucha Néstor Camacho. Muy bien, ¿cómo te va, Néstor? Hola, Arturo, buen día. Bueno, contanos, Néstor. Partido de ayer, la altura, lo que se dio en sí, cómo englobás lo que significa una gran victoria de Olimpia por el valor que tiene para encarar siguiente fase a través de este resultado. Sí, una victoria obligatoria, sinceramente. Era vital para nosotros sumar de 3 para igualar la sumatoria de puntos en el grupo, así que fue increíble el partido, de cómo se dio, de cómo se jugó y se consiguió el triunfo, así que estamos muy contentos por eso. Hicieron comentario en el viaje, estando en Santa Cruz, de las amenazas, de las pintatas. ¿Cómo se manejó, se abordó ese tema, Néstor, o trataron de mencionarlo menos? Se habló, claro, no fue nada menor. En el grupo se habló, tuvimos algunas reuniones, pero sabíamos que teníamos un compromiso muy importante y entonces tratamos de minimizar, tratamos de dejar esas cosas de lado y concentrarnos en el partido, ¿verdad? Yo creo que ayer era el momento de hablar dentro de la cancha, de mostrar que el equipo, el grupo está para estas cosas, para remontar momentos adversos, y no darle la razón a toda esa gente que habló tantas cosas, ¿verdad? Ya inclusive tocando la dignidad de muchos. Entonces yo creo que estamos de acuerdo que las críticas son buenas en momentos complicados. Obviamente nosotros como profesionales estamos siempre expuestos a las críticas, pero lo que había ocurrido en la semana ya pasó a mayores, o sea, ya yo creo que todo tiene un límite. Entonces fue un poco complicada la semana para el grupo, para algunos compañeros. Entonces la única oportunidad donde nosotros podíamos salir a demostrar, a hablar como tiene que ser, era en el campo de juego ayer, y por suerte pudimos sacar un buen resultado y eso nos deja muy contentos. Yo creo que también a nuestra gente, que estaba muy ansiosa de poder
seguir en pelea en esta Copa Libertadores y de esa manera poder soñar todavía en la clasificación octavos. Te pregunto incluso en el gol, perdón, disculpame Neto, y te digo con los compañeros porque siempre fuiste muy franco. El gol de Ale, las sensaciones que siente con tu asistencia, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, Arturo? Que no exteriorizó mucho Ale Silva en el gol a través de la magnífica asistencia tuya en el gol de la victoria. Sí, fue una de esas últimas jugadas donde ya nos jugamos todos. Lo veo a Ale entrando en el segundo palo y nada más tenía que ponerle la pelota justa para poder empujar al arco. Fue increíble, la verdad, faltaban minutos para que termine el partido. Yo creo que con el empate también íbamos a estar no conformes, pero íbamos a caer un poquito allá arriba donde bien sabemos que es muy complicado el terreno. Pero bueno, con ese gol pudimos venir con 3 puntos valiosísimos para seguir en la lucha de la clasificación. Yo completo con esto, y en el gol, la corrida y el desborde, el tipo Tito Torres para el primero, porque fue un desborde. Te pregunto, el festejo mesurado de Ale Silva, ¿tiene algo que ver? ¿Vos te percataste de este hecho en el grito de gol a lo que venía pasando en la previa al partido o no? La verdad, yo en ese momento corrí del otro lado, fui a festejar con los compañeros que estaban en la banca. Después de los festejos nos cruzamos con Ale, nos abrazamos y él vino junto a mí. La verdad, en ese momento no me percaté del festejo de él personal, ¿verdad? Pero después en los videos, sí, yo creo que tendrá sus razones también o tuvo su forma de festejar internamente. La verdad, nos pasamos una buena semana, Arturo. Fue bastante complicado. Obviamente nosotros estamos siempre acostumbrados a la presión, a ciertas críticas, que es normal en el fútbol. La gente siempre quiere ganar, más todavía en una institución tan prestigiosa, tan grande como el Olimpia. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Lo único que con lo que no estoy de acuerdo fue con las cosas que se hicieron ya todos sabemos, ¿verdad? Con la integridad del poder de cada uno. Entonces yo creo que eso pasó a mayores y cosa que no puede ocurrir en el fútbol. Pero bueno, ya dejamos esas cosas atrás, aceptamos las críticas, nos hizo más fuertes y yo creo que de ahora en más tenemos un corto camino para recorrer, pero es un camino, yo creo que muy importante para sellar una clasificación o a octavos, que es lo que todos queremos con los 2 partidos local que tenemos. Bueno, charlando con Néstor Camacho, compañeros, ustedes. Sí. Néstor, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, mira que yo siempre digo cómo Néstor es suplente en Olimpia, no entiendo, ¿no? Pero más allá de eso, me dio la sensación, Néstor, que ustedes sabían que lo podían ganar en cualquier momento, que estaban jugando un partido inteligente, porque me imagino sabe sufrir con la altura, la forma en que el rival tocaba la pelota, pero cada vez que la recuperaban era peligro de gol, sabían que se venía. Vos hiciste una jugada fantástica, Pita malogró. Después, en el primer tiempo, cada tiro libre de esquina a favor del Always Ready era prácticamente una contra de gol para ustedes, bien manejada, por supuesto. Muchos dirán, pero no picaron, es que me imagino la boca, deben sentir también, y por eso salían prolijitos desde el fondo. Y hasta el último momento daba la sensación de que lo ganaban en cualquier momento, Néstor. No sé si sintieron lo mismo allí dentro del campo de juego. Sí, así mismo. Ya en el primer tiempo, con el gol nuestro, ellos tuvieron que salir y ir a buscar el empate. Y ahí hubo unos momentos donde nosotros recuperamos el balón en nuestra área y realizamos esas transiciones rápidas en donde ellos ya no tuvieron la vuelta defensiva, ya iban quedando de a 3 y a 4, defendían con 4 o 5 nada más, y nosotros en estas contras
nos dimos cuenta de que en ese momento ellos también sintieron el rigor del partido, la altura, y nos dimos cuenta de que parándonos bien, recuperando la pelota y siendo criteriosos a la hora de definir las jugadas podíamos sacar ventaja. Así que eso más todavía ocurrió en el segundo tiempo, donde ellos iban a empujar más, todavía quedaban muy expuestos atrás, con muchos espacios. Ahí yo creo que nosotros supimos aprovechar, supimos manejar los hilos del partido para poder crear situaciones. Tuvimos 3 o 4 situaciones claras en el segundo tiempo donde si éramos más claros, más contundentes, podía ser más abultada la diferencia. Pero bueno, yo creo que con el 2-1 justo fuimos muchos ganadores, jugando un partido inteligente, con intensidad. A la hora de atacar atacamos, a la hora de replegar lo hicimos también, porque la verdad hablando bien y pronto, jugar en la altura es inhumano. O sea, para nosotros que no estamos acostumbrados, inclusive yo me di cuenta que ellos sintieron ayer la altura de ellos mismos. Entonces a pesar de todo eso, el equipo se portó, se jugó un partido muy inteligente. Por eso yo creo que conseguimos esta victoria tan importante para nosotros. Sí, inclusive en un momento parecía que ellos sintieron más que ustedes, Néstor, por la forma en que se desgastaron, porque iban y no encontraban el camino, y ustedes parecían, lo hacían más fácil. Era 5 ataques del Always Ready y uno de ustedes que tenía más peligro, y era lindo mirar ese partido, era lindo mirar la forma inteligente que se pararon, porque yo creo que por ahí pasó también el no desesperarse, el saber salir del fondo, el no correr por correr, el intentar asegurar la pelota, porque si la recuperaban y la perdían rápido iba a ser más difícil para ustedes. Sí, así mismo, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a ellos les llevó a jugar de esa manera la obligación de salir a buscar el partido. Ellos eran locales, nosotros en ese momento estábamos tranquilos con el resultado, con el empate mismo, te diría, porque sabíamos que estando bien parados en algún momento íbamos a tener una buena contra, una buena salida, y podíamos ir a buscar el segundo gol, ¿verdad? De eso estábamos nosotros confiados, teniendo en mente también de que uno no puede jugar normalmente como lo hace en el llano, sino en la altura. Uno tiene que pararse bien, cuidar el aire, el oxígeno, correr donde es necesario, y de esa manera yo creo que se hizo un esfuerzo muy importante. El equipo estuvo a la altura del partido y con jerarquía. Yo creo que con sacrificio se consiguió este resultado. Néstor, felicidades por el triunfo. Te consulto, hay momentos y momentos dentro de una competición también, hay puntos de inflexión dentro de un grupo. Esto que pasó, decías, les hizo más fuerte. ¿Salen reconfortados, salen mentalmente con otro chip, por así decirlo, para lo que va a ser ya a partir de ahora otra vez la Copa Libertadores? El torneo local es cierto, todavía en competencia, pero están a 5 puntos. Pregunto y te consulto, ¿esto le cambia el chip al grupo? ¿Salen mucho más reconfortados después de esto? ¿Salen como diciendo, bueno, a partir de este momento hay un punto de inflexión en la campaña de Olimpia en Copa Libertadores? Y con este resultado que conseguimos, sí, ¿verdad? Estamos vivos, estamos en la pelea, porque yo creo que la idea, el chip, sí, así como estás mencionando, yo creo que desde un principio la idea fue de clasificar, de ganar, de pasar a la siguiente ronda. Pero sí, yo creo que la confianza, más todavía viendo también el momento futbolístico que veníamos pasando con los resultados. Por momentos se jugaba bien, pero no se podía conseguir los resultados. Yo creo que este tipo de partidos y este tipo de resultados que conseguimos ahora nos deja muy bien parados, anímicamente. Yo creo que allá arriba, para seguir trabajando, corrigiendo cosas que tenemos que corregir, y con la confianza muy arriba, ¿verdad? Entonces yo creo que con esta victoria, con este resultado que conseguimos, tenemos 2 partidos de local donde tenemos que
seguir peleando, seguir luchando, aún falta mucho, y ojalá sea lo mejor para nosotros, ojalá podamos conseguir los resultados y de esa manera poder clasificar, que es la idea y el sueño de todos. Hablaba sobre la altura, vos particularmente, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo te afectó? Y a mí me tocó jugar varios partidos en la altura y a algunos les cuesta más y a otros un poquito menos. Y a mí personalmente no me afecta mucho, así afecta obviamente, cuesta muchísimo, pero la verdad en algunos momentos algunos compañeros de repente sentían mareos, dolor de cabeza y eso es lo que complica mucho, ¿verdad? Más le agregas a eso la falta de oxígeno. Es muy complicado, bastante ¿Tuvieron que usar oxígeno en la altura, verdad? Pero sí. ¿En el vestuario? No, yo tuve la falta de oxígeno en la cancha, en las corridas, en los ahogos que uno tiene es totalmente diferente, ¿verdad? O sea, es lo que ves acá en el llano ya es el doble, el triple. Néstor, la última sobre el partido de ayer, se quedaron ciertamente con ese nerviosismo por varios minutos por el gol del empate de Always Ready, donde protestaron el brazo del jugador que termina definiendo con esa parte del cuerpo. Incluso me parece que un poco el nerviosismo en los reclamos del banco en esa segunda parte donde se va expulsado Orteman, también pasaron mucho por esa jugada, se quedaron con eso hasta ese momento del partido, ¿no? Sí, fue una jugada, la verdad, bastante compleja, una pelota parada en córner donde pasa toda la pelota en el área chica en el segundo palo. La verdad que no vi bien todavía la jugada, no vi las repeticiones, si fue con el brazo, si fue con el muslo, no sé cómo empujó ese balón el jugador de Real. Pero sí se reclama mucho, pues yo creo que algunos vieron que fue formando, ¿verdad? Pero también hubo un momento donde le agarraron a Richard en el área, en un córner, que nosotros también creímos que era penal. Y creo que eso fue en el segundo tiempo ya, ¿verdad? Bueno, son cosas que pasan en el partido, hay reclamos, uno ve ciertas cosas a favor, ¿verdad? Que el árbitro a veces no ve, pero son cosas normales que ocurren, ¿verdad? Bueno, Néstor, un saludo al aire. Muchísimas gracias por tu tiempo, siempre fuiste muy deferente con nosotros y valoramos mucho. ¿Quisieras agregar algo más de lo que no preguntamos? Si vos quisieras decirlo por iniciativa propia, con gusto, Néstor. No, simplemente agradecer a toda esa gente que siempre confió en nosotros, a pesar de los malos resultados que veníamos teniendo. Y ayer demostramos, el equipo demostró que el Olimpia, la camiseta del Olimpia es grande, está para este tipo de partidos. Ojalá podamos demostrarlo nuevamente aquí en el local contra el Inter el próximo jueves, tengo entendido, y que sigan soñando, ¿verdad? Así como nosotros. Yo creo que estamos todavía en la lucha, en la pelea y comprometido de que vamos a dar el 100% para poder conseguir esa clasificación. Así que nada más, saludos a todos y les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Néstor Camacho en Fútbol a lo Grande Monumental. Frases de conexión. Ayer era el momento de hablar dentro de la cancha, de mostrar. El grupo está para esas cosas, para remontar momentos adversos y no darle la razón a toda esa gente que habló tantas cosas, ¿verdad? Ya inclusive tocando la dignidad de muchos. Entonces estamos de acuerdo que las críticas son buenas en momentos complicados. Obviamente nosotros como profesionales estamos siempre expuestos a las críticas, pero lo que había ocurrido en la semana ya pasó a mayores. O sea, ya yo creo que todo tiene un límite. Entonces fue un poco complicada la semana para el grupo, para algunos compañeros. Entonces la única oportunidad donde nosotros podíamos salir a demostrar, a hablar como tiene que ser, era en el campo de juego ayer, y por suerte pudimos sacar un buen resultado. Frases de colección. Fútbol a lo grande.
vos entendés. Ya volvemos. Pechuguilas, además crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy vas a tener 50% de descuento en productos seleccionados, además de 30% de descuento en perfumería. Hace tus compras en la web, en la app o llamando al 616100. Mega descuentos en Punto Farma. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, están habilitados los jugadores de Olimpia, dice Gerardo, y vamos a insistir con ellos porque evidentemente todos los medios, cuando se nos permite hablar, charlar, son todas las válidas las notas. Inter tiene 6 más 6, Already 6 más 2, Olimpia 6 menos 4 y Táchira 6 menos 4. Así es, ¿no? Así es. Bueno, y atención a esto que me escribieron. A ver. Si en la próxima fecha ganan Olimpia y Táchira, automáticamente clasifica porque en la última se enfrentan y ya pueden pactar un empate, dejándolo a Inter y Already fuera, dice. Y se puede dar a la inversa también. Si gana el Always Ready, si gana el Inter, transan el empate en la última y quedan afuera Olimpia y Táchira. Transan. Y lo que quiso decir el mensaje es eso, ¿verdad? Sí, arreglar un empate es transar. Una propuesta antideportiva es la que lanzó la persona recién. Pero eso es. De las dos formas se puede. Claro, de las dos formas. Pero para hacerla simple y que sea en el ámbito deportivo normal, Olimpia necesita 4 puntos y clasifica. No tiene que perder ante Inter, el empate le sigue sirviendo porque en la última le gana a Táchira y en ese caso clasifica. Sí. 4 puntos ya le alcanzan a Olimpia para asegurar su boleto octavo. El que llega a 10 clasifica. Exactamente. Ayer leía a los hinchas del Inter y decían también estamos obligados a ganar en Asunción. Olimpia fue el único equipo hasta el momento que quitó puntos de visita. Sí. Pero este equipo del UR es más flojito del grupo. Sí. Definitivamente. Acuérdate que yo decía en la mesa, y no voy a hablar con el diario del lunes porque lo dije repetidas veces, no me pareció un equipo bueno jugando en la altura contra el Táchira. Táchira es más. Y se lo dije al propio Nelson. A Nelson Cabrera cuando hablamos. No me pareció ese equipo avasallador. Bolivia, por ejemplo, suele ser diferente de la altura. Te llega, te patea por todos lados y te liquida. Pero el Always Ready no fue así, claro. Pero es Nobel todavía no tiene antecedentes copero este equipo. Exactamente, Arturo, sí. Pero los jugadores sí. Sí, los jugadores no tienen nombre, pero los jugadores no tiene peso todavía. Juan Carlos el equipo, el nombre, el club, pero ahora los jugadores tienen peso. El 10 que entró en el segundo, en el no es para desmeritar, porque parece que se desmerita el rival y tiene chapa de selección. Yo hablé de su tradición copera. Tradición copera, sí. Porque Olimpia ya sacó de su tradición copera. Los jugadores sí tienen chapa. Pero mira que ayer se le lesionó a Arce, que es el mejor jugador. Y entró ¿cómo se llama el que entró? Qué discretazo que era, por Dios. La 10 que tenía. El que tenía el número 10, sí. Pero después tiene nombres Sanguinetti, Saucedo. Sí, no tiene, de tener tiene. Justamente Arce que salió. El Moicano, ¿cómo se llama? Ovejero. Qué bueno es. Después entró el brasileño. Entrando en esto de las comparaciones, no puedo decir River, 12 de octubre, tiene nombre, jugadores, tiene nombre. Yo estoy hablando de la institución, acuérdense que Bolívar incluso jugó una final de Copa. Sí, Copa Sudamericana en el año 2004. ¿Y semifinal con River juega? Semifinal contra San Lorenzo, jugó en el 2014. Bolívar. Sí, una comparación válida. 12 de octubre, por ejemplo, no tiene peso internacional, pero tiene jugadores como Pablo da Silva, Topo Cáceres, Pablo Velázquez, Juan Aguilar. Y lo mismo Always Ready, no tiene para nada tradición, pero la mitad de sus jugadores que vienen disputando los partidos juegan en la selección o tuvieron pasado de varios años en Bolívar. Claro, yo hablo como equipo. Exactamente. Claro. Sí, se entendió. No vengo a poner uno al lado de otro. Hablo de la tradición copera. Por ejemplo, Táchira, en Venezuela, vos decís Inter, Already, Olimpia, Táchira. Salvo que esté equivocado, esta es la participación número 22 o 23 de Táchira en la Libertadores. Sí, uno de los más representativos de Venezuela. Sí. Estamos hablando de 22-23. Sí. El más popular de Venezuela, el Táchira. El más popular. El más popular de Venezuela. Bueno, ya volvemos.
Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente vallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Guapo. Cuando tenemos premio 830 hoy, niño, ¿verdad? Justo se levantó ahora, Jorge, me pidió que le avise. Bueno, después entonces, ¿no? Sí. También le puedo escribir, no hay problema, Luis. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas. Guapo, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vamos con la radiografía hasta ahora, la descripción hasta donde se puede, ¿no? Calificativo de Inter, ¿qué tiene a favor, qué tiene en contra, qué es Inter? Inter es un muy buen equipo y dinámico de mitad de cancha para arriba, pero cuando los rivales le proponen, y es algo que los propios periodistas gaúchos caracterizan, cuando los rivales le proponen y tienen jugadores rápidos, sufre en el fondo. Es un equipo partido en dos, sí. No tiene ese balance que tiene que tener todo equipo que aspira, me parece, a conquistar la Copa Libertadores, porque sí tiene mucho nombre, tiene mucha historia, en ofensiva hace daño, pero atrás sufre. No es balanceado. A mí me costó entender el 6-1 a favor del Inter contra Olimpia, porque pude ver el segundo partido. El primero no vi porque estábamos en transmisión, creo, diferencia de horaria muy pequeña, perdón. Pero el segundo partido lo vi contra el América y no me pareció ese Inter avasallador. Y me sorprendió lo que hizo contra Olimpia, que estaba para el 10-1 tranquilamente. Creo que no existe esa diferencia entre Inter y Olimpia. Y ahora tiene Inter que jugar ante Olimpia aquí y en la última cierra ante Always Ready en Brasil. Bueno, pero Already saca ventaja a Olimpia y Táchira en +2 en diferencia de goles. Así es, pero ya no juega de local. Los dos partidos que tiene. Yo estoy diciendo que saca de diferencia. Sí, eso sí. Sí, totalmente. Y vaya a saber lo que puede pasar. Cerro no le ganó a este equipo. Perdón, Cerro no le ganó a la Guaya cuando se cerró. Hay que ver si este equipo viene a cerrarse acá. Pongo como ejemplo. Ya creen que Already ya está fuera de la Copa. No, el Already ya perdió acá. El Táchira que se puede venir a cerrar. No, ya sé, a cerrar, perdón. Pongo ejemplo de la Guaira cuando se te cierra y no sabe qué hacer. Pero tiene jugadores de mayor prestigio el boliviano, ¿no? Sí, con más experiencia internacional que Deportivo La Guaira, pero tiene menos recursos ofensivos incluso. Ayer era mucho media distancia. Sí, mucho apelar a la altura fue ayer. Exacto, poco juego a la altura, así mismo. Como equipo. Para mí aquí en Asunción hizo un partido más interesante que el que jugó ayer en La Paz. Totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos el mismo puntaje, Inter, los tres tienen 6. Olimpia, ¿qué propone ahora? ¿Con qué equipo se queda Orteman? Yo creo que Olimpia sale reconfortado. ¿Con qué equipo se queda Orteman? Y tendría que reforzar el equipo de ayer para jugarle al Inter. Yo no lo veo a Camacho suplente. Me parece una injusticia tenerlo a Camacho de suplente. No entiendo cómo Camacho puede ser suplente. Bueno, ¿y en otros puestos? Y Silva por Quintana, cambio cantado, como fue ayer en el entretiempo. Sí. Y después, me parece Silva que ayer... Quintana que tuvo la opción magnífica y... No sé si se quedó sin piernas, ¿qué le pasó en esa corrida? Y Pita también. No, pero lo de Pita a mí no me extraña, que no está encajando. Le falta el gol para serenarlo, pero malogró demasiado. Era más fácil meterla esa que... Y qué bien manejó Olimpia esa jugada. Sí. Recalde levantó su nivel ayer. A ver, pero hay que también remarcar esto. Durante el partido Orteman metió mano en el esquema y metió mano en el equipo con un cambio de jugadores y acertó. Para mí acertó. Ahora, con lo de Pita... Le falta una apuesta importante, pero le falta esa confianza, así como decía Ricardo. Pero después los cambios también, Ale le dio otra movilidad, Camacho le entró muy bien. Entró muy bien. Y a Aguilar.
Aguilar, que ayer de vuelta se apostó por él y sacó una pelota de gol que No, era... esa era pelota de y gol. la pelota no. Sí. Exacto. Esa. Y ahí también creo punto a mi favor lo que dije de Aguilar. No tenía que haber salido del equipo nunca. Y después, lo que hace la confianza, ¿no? Digo, el gran momento de Tito Torres. Tito Torres está con esa confianza, pero altísima. Ayer parecía que no le afectó la altura. Al final, minuto 85, ya no daba mal. No, pero corrió muchísimo. Sí. Corrió muchísimo. Terminó extenuado, pero buen Corrió más rendimiento físico. Sí, se nota que está bien físicamente y con una alta confianza, porque eso te da la confianza, irte constantemente, ganar todos los duelos prácticamente. Y esa confianza le falta, creo que, a varios jugadores de Olimpia, pero la confianza que venga de parte del técnico, que lo haga sentir titular. Cuando vos te sentís titular es, claro, respondele. Yo te pongo de titular y vos respondeme. Pero ese variar a cada rato, sacar, poner, sacar, ahí creo que puede pasar el tema de Olimpia. Me deja picando. ¿Esta es la defensa de Olimpia a partir de ahora? Ayer funcionaron los Porque centrales. funcionó. Esa es la pregunta que estoy haciendo, pues. Vos no tenés oído, Pancho. Preguntaste, ¿vos no escuchaste lo que yo dije? Sí, escuché, pero... Dije, ¿qué hará Orteman ahora? Sí. Esa fue la pregunta que yo hice, la misma que vos hiciste. Para mí, idéntica. Sí, para jugar ante Inter, si me preguntan a mí, si yo fuera Orteman, solo cambio a Silva por Quintana con respecto al equipo titular de ayer. Después lo paro de la misma manera. Silva por Quintana. Sí, después en el medio Ojeda con Ortiz, por fuera Estigarribia, media punta Recalde y de 9 Walter González. Me parece un equipo equilibrado. Sí. Porque decías lo de Camacho es una buena opción, pero si entraría por Estigarribia y Camacho no tiene el mismo ida y vuelta como para jugar ante un equipo brasileño, yendo de esa situación y considerando que... A Inter tenés que atacarlo. Sí, también hay que atacarlo, pero no desnudarse, porque se te viene con todo. Para responderte, Arturo, para mí encontró el equipo. ¿Con este partido? Sí. Bueno, el Táchira already el miércoles. Van a jugar sobre resultado conocido, incide o no incide, Olimpia Inter. Y el gran candidato Inter, si Olimpia le gana a Inter puede pasar a la tercera ubicación. Ya volvemos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivayflores.com. Regala amor o regala Vivay Flores. En Tupí preparamos los mejores regalos pensados en cada tipo de mamá. Decile gracias, mamá, con un regalo de Tupí. Te esperamos mañana en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota la abonas recién en junio. Hace feliz a mamá, la gente sabe Tupí. Porque este tiene sed de venganza, Olimpia Inter. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de buen almuerzo todos los días de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son a excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. ¿Califican a Quintana como la mesa? Quintana le falta todavía. A mí no me gusta, a mí no me llena en Copa Libertadores. No está. No está, pero le falta. Le falta. Es una buena opción, pero no sé si darle toda la responsabilidad a Quintana. Yo lo prefiero, por más que esté mal o se piense que esté mal, por eso no juega a Rodrigo Rojas que a Quintana. No es más. A mí me llenó el trabajo de Quintana. Para mí cumplió. ¿Qué le va? O sea, dentro de lo que podía. ¿Para ser titular? Sí. Cumplió. Es cierto, Alessila está por encima. Estando bien los dos, está por encima. Pero cumplió dentro de la función que tenía que hacer anoche. Cumplió. Para volante a la derecha. Sí, ayer de volante a la derecha, pero para mí podría mejorar. A mí no me termina de convencer ni como volante interno ni como volante a la derecha. Tuvo otros mejores falta madurez. Es desordenado Quintana. Ese tiene un problema que se desordena mucho. Y más si lo pones un día de volante central, de eje, otro día por izquierda, otro día por derecha. Es como para que el jugador también diga, ¿de qué juego, verdad? ¿A qué juego? Yo creo que hay mucha responsabilidad de Orteman también en el armado del equipo. No lo estoy criticando, simplemente él también está buscando la forma donde el jugador le rinda más y por eso está probando. Pero con la radiografía que tiene, ya debería tener el equipo titular. Bueno, vamos a ir enseguida a la conferencia que hubo con Salgueiro, que estuvo por el expulsado Orteman y Richard Ortiz. Ya volvemos.
En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000 o seguinos en redes Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López aquí en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 12-14. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, el respaldo total. Salgueiro, Richard Ortiz. Juan Manuel Salgueiro por Ortem en la conferencia, su asistente y Richard Ortiz. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Con el entrenador asistente, Juan Manuel Salgueiro, pasamos a las preguntas. Un resultado que deja muy bien parado al Olimpia en el grupo. ¿Se puede decir que el plantel se recuperó de la situación adversa de los últimos días? Primero que nada, felicitar a los jugadores por el esfuerzo que hicieron hoy, por el triunfo que llevamos a Asunción. Este es un grupo que es ganador, que viene de ganar varios torneos y sabemos lo que pueden dar. Creo que hoy hicieron un gran partido como equipo, administraron fuerzas cuando había que administrarla y golpeamos cuando teníamos que golpear. Dejaron todo en un partido donde fueron muy inteligentes, manejaron los tiempos y con los cambios que ingresaron de buena manera. Sí, un poco lo que te decía, creo que tácticamente se hizo un buen partido, los jugadores lo hicieron muy bien, defendimos muy bien, con el ahogo que lleva a estar en la altura, y cuando tuvimos que atacar hicimos buenas transiciones ofensivas que fueron las que nos llevaron a desequilibrar en momentos importantes del partido. Pudimos observar que la presencia de Torres por su buen golpeo sobre el balón y de González por su timing al desmarcarse dio muchos frutos. Este tipo de conexiones y centros laterales, ¿estaban dentro de la estrategia para este encuentro? Sí, a ver, Walter es un jugador de área, con buen porte físico, sabíamos que podía dañar, viene a hacer un gol el fin de semana también de cabeza, es un jugador que dentro del área es importante para nosotros, Tito también, un gran despliegue, mete un buen centro, tiene muy buena llegada por el lateral. Así que bueno, conformes con lo que hicieron los jugadores, te vuelvo a repetir, las felicitaciones son todas para ellos. Profesor, le quedan 2 partidos de local. ¿Siente que esta victoria los pone de favoritos a clasificar? No, todos los partidos son duros, son importantes. Todos los partidos de Copa ha quedado demostrado en nuestro grupo que todos los partidos van a ser difíciles, van a ser disputados. Tenemos la ventaja que jugamos 2 partidos de local ahora para definir. Así que esperemos hacer lo mismo en casa. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Gracias a ustedes. Con el jugador Richard Ortiz pasamos a las preguntas. Lo sucedido con algunos integrantes del plantel, ¿sirvió anímicamente al grupo para encarar y ganar el partido? No, yo creo que su pregunta está un poco de más. Nosotros sabíamos lo que veníamos a hacer, hicimos todo lo que teníamos que hacer dentro de la cancha y mira el resultado, este es el esfuerzo de todos. ¿Considerás un justo premio el sacrificio a la entrega que tuvieron hoy y por lo que pasaron en la semana? Y la verdad que sí, pasamos mal. Sabíamos que acá en La Paz iba a ser un partido muy complicado. Creo que hoy el equipo se portó, hicimos un buen trabajo y como te dije, estuvimos bien concentrados y gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Richard, ¿dónde estuvo la superioridad del equipo? ¿En la parte individual o en la parte colectiva? En colectiva diría yo, porque todos, acá el arquero hasta el último, así que trabajamos todos, el cuerpo técnico, los médicos, todo lo que estamos acá, merecemos este triunfo. Muchas gracias, Richard, por tu tiempo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, vamos redondeando en esta serie y luego si podemos hablar con más jugadores, si se puede, y si no se puede, pasamos ya. Ya no nos hagamos tampoco tanta mala sangre, porque así es la historia. Para unos sí, para otros no. Ya volvemos.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra de 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, millones en vales para mamá y papá, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. 1219. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Fíjense ustedes que Inter tiene más 6 y de los más 6, 5 contra Olimpia, ¿sí? Porque ganó 6-1. Así es. Es el que le marcó la diferencia de gol a favor. Sí, y por eso está, o sea, Por suele eso decir, está primero. sí. En diferencia con puntaje todo igual, pero la goleada Olimpia le permite al Inter estar ahí. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. En el grupo de Cerro Minero está clasificado y segunda plaza para Cerro, La Guaira y Cali. Creo que Cerro se mete, ¿no? Sí, está encaminado. Tiene todo para meterse. Está encaminado. Decíamos ayer, pase lo que pase, Cerro de esa segunda posición no va a salir, al menos cuando se cumpla toda esta jornada. Y tiene la ventaja Cerro. Cerro necesita un triunfo. Sí, con 3 puntos ya asegura Cerro la clasificación. Y le quedan 2 partidos. Exactamente. Ahora frente a Mineiro. El miércoles, si local. le gana a Mineiro, ya está oficialmente clasificado Cerro octavos de final. Como América, si le gana La Guaira, le resta posibilidades porque América vaya a 4 y Guaira se queda con 3. Así mismo, así sucederá. Esa más bien es una disputa a esta altura por Copa Sudamericana, salvo que Cerro pierda ante Mineiro, porque ahí el ganador de ese duelo se metería a pelear en la última fecha la clasificación a Libertadores. Bueno, Minero tiene 10 clasificados, Cerro 7, La Guaira 3, América de Cali 1. La próxima, el miércoles, Cerro Mineiro y América de Cali Deportivo La Guaira, el mismo día, ¿verdad? El mismo día, a las 10 día. de la noche ese partido en Colombia, y antes aquí en Asunción a las 20 Cerro Atlético Mineiro. Sí, el mismo día, el miércoles 20. Mismo el día, miércoles mismo 19, día. digo. Así mismo, a las 10 de la noche el partido de América La Guaira. En principio, Bueno, estamos diciendo que entre Olimpia y Cerro, los dos con posibilidad de pasar a la siguiente fase de Copa. Los dos con Los posibilidad dos, de clasificar de este de triunfo Copa. de Olimpia lo terminó metiendo de vuelta en la pelea, lo revitaliza a Olimpia en Copa Libertadores y Le dio vida. sí, y yo creo que salió fortalecido mentalmente, se forjó un carácter mucho más fuerte después del triunfo. Y si mañana se juega el partido con Inter, yo creo que Olimpia lo termina ganando con carácter, con empuje. Creo que, porque si dudábamos de la flaqueza mental de repente de Olimpia, de esas dudas que tenía, después del partido de ayer me parece que salió como para pelearle de igual a igual al Inter y terminar inclusive ganando. Que no extrañe que a partir de ahora empiece. Hoy te está diciendo que Olimpia le gana al Inter. Yo creo que sí. Vos sabés, Por Ricardo. vos sabés, Arturo, que no es por lo que dijo Pancho, no va por ahí lo mío, pero ayer después del partido yo recibía mensajes de amigos, conocidos, hinchas de Olimpia, y me decían, cuidado con la cuarta. Y no lo estoy diciendo de manera burlona, irónica, ni nada. El hincha de Olimpia tiene una mentalidad tan diferente. El hincha de Olimpia gana un partido y dice, vamos a ser campeones. Y el hincha de Cerro pierde un partido y... eliminar, lleguita al equipo. Bueno, un segundo, Ricardo, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Luis Cáceres, contanos el partido de ayer, la dupla con Saúl, la altura, el partido, lo que fue una experiencia propia para vos. Y fue una experiencia muy muy linda, ¿verdad? Primera vez que jugué en la altura. La verdad que juega mucho lo mental al principio, ¿verdad? Por lo que todos dicen.
pero ayer estuvimos muy sobrios ahí con Saúl, la zona defensiva, en realidad todo el equipo hizo un buen papel, ¿verdad? Nos defendimos, nos bancamos todo y la unidad se notó, ¿verdad? Y por suerte pudimos traer la victoria. Estamos hablando de una dupla, Cáceres, Saúl, vos, Saúl Salcedo, Luis, y te pregunto antes de entrar con los compañeros también que tienen preguntas para hacerte. El peso de Olimpia, la Copa y lo que se jugaba. Jugadores que ya tienen su tradición, sus experiencias de años, vos que sos una cara nueva en Olimpia, más la altura. ¿Qué sentiste vos? Más si le sumamos toda la pintasca, las amenazas, ¿qué sentiste vos en la previa? Obviamente la tensión estaba al máximo, ¿verdad? Sabíamos que era un partido de traer cualquier punto, ¿verdad? De hacer un buen papel por la situación que estamos viviendo, por todo lo que pasó en la semana con los compañeros, ¿verdad? Yo como nuevo, vamos a decirle, lo tomé de manera muy tranquila, ¿verdad? Traté de hacer lo mejor posible para tener un buen desempeño, ¿verdad? Y por suerte con Saúl estuvimos hablando todo el partido, nos costó mucho hablar, ¿verdad? Pero lo pudimos hacer. ¿Qué decían con Saúl? No, y no, nos hablábamos mucho en el partido que era el partido que teníamos que ganar, que teníamos que sacar los puntos necesarios porque era, ¿verdad? Porque necesitábamos los 3 puntos para seguir la lucha en la Copa. Compañeros, Luis Cáceres, su primera, estamos hablando, primer partido en la altura, Luis. Sí, así mismo, Arturo. ¿Qué sentiste vos? Y yo te quedás con los compañeros, tomaste aire primero, dijiste hasta aquí, no corro, ¿cómo hago? No, y como te dije, más bien primero jugar en lo mental, ¿verdad? Obviamente para los dos la altura capaz de ser un poco más acostumbrado nomás, pero yo lo tomé de la manera, de la mejor manera. Obviamente te sofoca un poco los primeros minutos, tratas de respirar, tratas de hacer más lenta las cosas una vez, ¿verdad? Por la altura, ¿verdad? Pero por suerte pudimos hacer bien las cosas y traer los 3 puntos. Bueno, compañero Luis Cáceres en Fútbol a lo Grande Monumental. Luis, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, Luis, yo quiero ser sincero contigo, no me gusta mentir, ser doble cara ni mucho menos. Ayer cuando dábamos a conocer el posible equipo de Olimpia y Pancho leía Cáceres con Salcedo, la dupla central, yo dije, para mí que lo tienen que hacer jugar a Antolini y no a Luis, porque para mí sos un jugador que te entregás tanto, corres todas las pelotas, para vos todas las pelotas son iguales, son importantes, para vos todas las pelotas es la última pelota, y dije, le puede costar caro jugar en la altura y ser la primera experiencia, pero jugaste un partido inteligente, un partido bueno, un partido donde te noté también hablar, no solo a Salcedo, sino a toda la defensa, gritar, pegar el grito, contagiar esa energía y ese ánimo, y te felicito por eso, Luis. Muchas gracias, ¿verdad? Uno también ve, ¿verdad? Yo también veía, porque nosotros hasta el último momento no sabíamos quién íbamos a jugar. Ponerle hora antes del partido nomás ya supe que iba a jugar, ¿verdad? Y veía lo probable de todo, ¿verdad? Y no estaba, ¿verdad? Pero yo de igual manera estaba tranquilo, que si me tocaba jugar tenía que hacer lo máximo para el equipo, para el club, para todo, ¿verdad? Que esperaban ese resultado, ¿verdad? Vos hiciste buenos partidos en Olimpia cuando te tocó jugar, Luis. Después saliste del equipo, hay varios jugadores y buenos jugadores en la zona defensiva, y malos experimentados, Polenta, Antolín, pero se nota que nunca bajaste los brazos porque jugaste y demostraste que tenés nivel para jugar. Y sí, uno sabe que yo vengo de abajo, ¿verdad? Que quiero ganar siempre, que estoy ahí siempre, nunca dejé de bajar los brazos ni voy a bajar, ¿verdad? Ahora todavía no está nada ganado, ¿verdad? Esto recién empieza para mí, ¿verdad? Y ojalá siga siendo así con éxito, ¿verdad? A poco. En el gol del Over Ready fuiste el primero en pedir la mano. Te tocó de cerca, vos viste bien la jugada, porque mirá que es difícil ver esa jugada. Yo te cuento que con la repetición es difícil y que el árbitro estaba tapado, pero vos fuiste el primero en decir mano. Sí, obviamente fue una pelota muy rara, ¿verdad? A la altura, ¿sabes cómo corre la pelota? Pasó ahí enfrente de todo, ¿verdad? Y pegó ahí en la mano el codo del tipo, pero pasó muy rápido, ¿verdad?
Obviamente el referee estaba un poco lejos, dudó, eso sí, con el línea dudaron mucho para cobrar el gol, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que tratar de corregir un poco esa parte de la pelota parada nosotros. Dale. Luis, gracias por el tiempo. Dale, cuando quieran. Luis Cáceres, que ayer jugó un partido inteligente y realmente convenció. A mí me convenció. Muy buen partido, de la saga central de Olimpia. Tito, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal, Tito? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando con Luis Cáceres, hablamos con Néstor Camacho, lo hacemos con vos. Me vas a decir, la pregunta va a ser la misma siempre al iniciar la charla. Calo Hondo, ¿te tocó el tema de la previa a este partido? Y se fueron así a jugar, estamos hablando con tu señora también. Esto te llegó en lo más profundo, ¿no, Tito? Mira, Arturo, yo sinceramente, después de lo que pasó, obviamente uno se calienta en el momento, entiende o trata de entender a veces el fanatismo de la gente, ¿verdad? Puede estar bien, puede estar mal. Para mí no fue la correcta, pero bueno, uno cuando, o yo al menos hablo por mí, ¿verdad? No puedo hablar con mis compañeros, trato de olvidarme de los problemas que uno pueda tener, ¿verdad? Antes de un partido, porque uno como jugador no solamente tiene un problema así como el que pasamos nosotros, uno tiene familia, tiene hijos, a veces duerme, a veces no duerme, se enferma el hijo, y bueno, son cosas y parte de la vida que uno tiene que afrontar y asumir, ¿verdad? Entonces, sinceramente, mi motivación para el partido de ayer fue que quería ganar, sabía de que era un partido difícil, un partido complicado en la altura, a veces hasta inhumano jugar en una situación así, pero bueno, contento y feliz de poder lograr este triunfo después de mucho tiempo y bueno, más que nada porque seguimos con vida en la Libertadores, ¿verdad? Que es nuestro gran sueño. Claro, Tito, la victoria trae aparejado esto, tranquilidad, ustedes son profesionales, hay que separar las cosas y lograron el triunfo. Y eso reanima mucho, y reitero, con total respeto te digo, te imaginas si fuera otro resultado, yo decía esto así, se mezcla mucho el fundamentalismo y el fanatismo, lamentablemente, Tito. Sí, la verdad que sí, la verdad que hoy en día, con el tema de las redes sociales también, ¿verdad? Que ayudan mucho a eso. Bueno, igual uno tiene que aprender a convivir con esas cosas, ¿verdad? Lo que sí a veces duele o como que te da una impotencia es ya cuando vienen a tu casa o a tu familia y todo eso, ¿verdad? Pero si es a mí, perdón que use la expresión, ¿verdad? Me putean a mí o increpan a mí, no pasa nada, ¿verdad? Y nada, son situaciones que uno tiene que afrontar. Teníamos que dar la cara ayer, lo hicimos, seguimos con vida, estamos contentos, estamos felices, pero sabemos de que falta mucho aún, aún no ganamos nada, somos conscientes de eso, así que nada, motivadísimo y con la verdad que esto te da un envío anímico muy importante, porque sinceramente, Arturo, no es nada fácil jugar y ganar en la altura, ¿verdad? Seguramente vos habrás ido o estado ahí, ¿verdad? En algún momento y sabés lo que es esa dificultad, así que nada, nosotros estamos muy contentos de lograr algo importante para el grupo. Bueno, esta es la parte humana, yo diría, con Tito, lo que pasó. Después está lo que ocurrió dentro del propio campo de juego, compañero Tito Torres. Sí, Olivera, Ergas, Arias por momento, Ibarrola. ¿Cuántos laterales, Tito, pasaron y uno mira la configuración de Olimpia? Lateral izquierdo, Tito Torres. Lateral izquierdo, Tito Torres. Parece que cuando más te traen te haces más fuerte, Tito. No, la verdad que hace 3 años que me toca jugar en esta posición, ¿verdad? Sabía de que no era mi posición, sabía de que no iba a ser fácil jugar en una posición donde prácticamente nunca jugaste, o si jugaste fue para dar una mano nomás y después volver a jugar en esa posición. Y nada, yo me puse una meta, ¿verdad? Si tenía que jugar ahí, tenía que aprender, tenía que morderme, tenía que enojarme, reírme, hacer de todo como para poder tener un buen nivel, ¿verdad? Obviamente tiene su proceso y bueno, sinceramente hoy me siento muy bien, en todo sentido, con mucha confianza, el cuerpo técnico también me da mucha confianza, así que eso también es importante.
bien físicamente y nada, obviamente uno siempre tiene el mismo deseo, las mismas ganas de dar siempre el 100%, y bueno, yo creo que hoy sí puedo decir que me siento bastante cómodo jugando en esa posición, entonces creo que eso hace también de que uno pueda estar respondiendo, ¿verdad? En el club, en los partidos, y bueno, que uno también se sienta cómodo y a gusto en donde está jugando, ¿verdad? Vos sabés, Tito, que en ese momento cuando vos ibas a jugar de lateral por el sector izquierdo, hablábamos con Álvaro Mora porque teníamos un programa a la tarde y me decía Álvaro, ¿quién va a ser el lateral de Olimpia? Y Tito, le dije yo la verdad que no creo, porque me parecías un jugador muy liviano, en el sentido que acostumbraba a jugar de mitad de cancha para arriba, te iba a costar jugar de mitad de cancha para abajo, porque tenés que ser más fuerte, tenés que trabajar más, tenés que marcar, y vos estabas acostumbrado a que te marquen y no a marcar precisamente. Y recibí un mensaje en el celular del doctor Álvaro Arias y me dijo, te va a sorprender, Tito. Yo no sé si él soñó o realmente ve el futuro, porque nadie te había visto jugar de lateral antes de que lo hagas en Olimpia, y tengo que decir que acertó, porque te acomodaste al puesto, te habrá costado, porque sé que te habrá costado, te acomodaste al puesto, y ahora no solamente te acomodaste al lateral, sino que cada vez que pasás al ataque estás terminando bien la jugada, Tito, o con goles o con centros como el de ayer. Sí, bueno, al doctor lo conozco de vista nada más, ¿verdad? Saludo para él, ya que acertó, o entre comillas, ¿verdad? Acertó, pero sí, la verdad que como te decía, ¿verdad? Obviamente al no ser una posición natural mía, sabía que me iba a costar, pero me gustan los desafíos y trato de afrontarlos, así que quería asumirlo, lo asumí. Y bueno, hoy la verdad que me siento muy cómodo jugando ahí, como te decía también, ¿verdad? Quiere decir mucho el técnico también que te toca para... Hoy Sergio me está dando mucho más confianza, tanto en ataque como en defensa. Ahora a veces me da la posibilidad de meterme más para el medio, a veces ser un volante más, a veces es como que tengo más contacto con la pelota, que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y no solamente hacer el recorrido de banda. Y después me da también la posibilidad de llegar al área, ¿verdad? Que también eso como que le agregué un poquito más. Y nada, la verdad que tengo el mismo deseo y las mismas ganas de siempre de seguir compitiendo. Creo que eso es lo que me alimenta día a día. Y bueno, de seguir logrando cosas, ¿verdad? Que por eso es que nos dedicamos al fútbol, ¿verdad? Para exigirnos, competir y lograr cosas importantes. Entonces espero, Dios quiera, que pueda seguir así para bueno, seguir dando una mano a mis compañeros y al club donde estoy, ¿verdad? Tito, hace rato cuando hacíamos el análisis, felicitarte primeramente, después hace rato cuando hacíamos el análisis de lo que fue el partido, yo decía, me dio la sensación de que el que más corrió, el que terminó, inclusive terminaste extenuado, te tiraste al piso, pero el que más corrió fue para mí Tito Torres, lo dije hace rato. Eso habla muy bien de su condición física, porque mucho se habló y se habló sin argumento, hay que decirlo, se habló, como decimos nosotros, se habló de balde. Ayer jugar un partido en la altura, con todo lo que eso implica y con todo el desgaste que eso significa, se notó el cuidado personal que tenés. No, sí, me imagino por dónde va todo, ¿verdad? Sí, la verdad que trato de ser profesional, trato de cuidarme, trato de entrenar al 100%, de no regalar nada en ningún entrenamiento. Y después, obviamente, uno tiene una vida privada también, ¿verdad? No, como decía Arturo, uno, capaz y la gente te juzga por salir de farra, entre comillas, y no dormir toda una noche, pero hay noches que no duermo porque mi hijo está enfermo. Y bueno, son situaciones distintas, pero en ninguna de las dos como que descansaste o estuviste acostado, ¿verdad? Pero son situaciones que uno tiene que afrontar. Nosotros tenemos, ¿a qué voy? A que nosotros tenemos una vida privada y nosotros, o yo hablo por mí, ¿verdad? Trato de disfrutar el momento,
sé de mis limitaciones, sé lo que puedo hacer, sé lo que no, sé a qué hora no. Entonces uno con el tiempo va encontrando un equilibrio en todas las áreas, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental, y comparto eso, puedo compartir también en otros medios, de que lo emocional es muy importante para cualquier persona, para que cualquier persona pueda dar el 100% en su trabajo, en su familia, en sus estudios, en cualquier área que se esté manejando. Y bueno, yo aprendí y me di cuenta de eso, ¿verdad? Porque también estuve en situaciones muy delicadas, muy complicadas, en donde me costó levantarme. Sí. Hoy en día se escucha mucho las depresiones que pasan los jugadores de fútbol. Y muchos jugadores capaz pasamos por esas situaciones, muchos se levantan, muchos no, y bueno, yo aprendí a disfrutar el momento, ¿verdad? Bien, sanamente, como te decía, con mis limitaciones, sé lo que me conviene, sé lo que no, y nada, entonces hoy me siento pleno en todo sentido, ¿verdad? No solamente a nivel político, sino también a nivel emocional, familiar, mis hijos, y bueno, todo eso engloba que uno pueda llevar todo eso a lo profesional. Y la verdad que le agradezco a Dios, ¿verdad? Por el momento que estoy viviendo, por el momento que estoy pasando, y nada, espero seguir así, y bueno, creo que es el camino que quiero seguir recorriendo. La última pregunta de mi parte y cerramos también. Te daban poca vida como futbolística, Tito. Vida futbolística, Tito. Hubo otra gente que te decía, no, va a estar atacando más. ¿Y sentiste eso? ¿Te llegó? Disculpame, no te escuché bien al principio. Sí, mi pregunta es, si a vos te daban tu vida acababa futbolística, que decían que Tito no, hasta ahí llegó, antes digo. Sí, no, obviamente que sí. No solamente la gente, hay un momento donde uno como jugador también, y te soy sincero, Arturo, o sea, yo tuve la pérdida de mi papá cuando tenía 19 años, estaba arrancando la mejor etapa de mi carrera, a los 20, entrando a los 20 años, y me tocó pasar esa situación, y sinceramente me costó mucho levantarme de eso. Fueron 3 años muy duros, hasta que tuve que salir del club donde estaba, porque es como que uno busca la manera, la forma, y bueno, capaz el tiempo, ¿verdad? El sostén familiar, la parte espiritual hicieron de que pueda seguir luchando, y bueno, después obviamente ver el fruto de todo eso, ¿verdad? Entonces le agradezco a Dios sinceramente por estar donde estoy hoy, y bueno, no paro, ¿verdad? Quiero seguir creciendo como profesional, como persona, quiero dejar un legado no solamente en lo futbolístico, ¿verdad? Sino como persona también, ¿verdad? Capaz hay veces que me equivoco, hay veces que cometo errores, los asumo, me hago cargo y continúo, ¿verdad? Como todo, así que nada, agradecido realmente por el momento, y bueno, quiero seguir haciendo historia con Olimpia, ¿verdad? ¿No perdés la selección nacional? No, para nada. La verdad que es una cuota pendiente. Hoy me siento mejor que nunca como para poder estar, sinceramente, pero bueno, eso va a depender del cuerpo técnico. Uno tiene ese deseo siempre de defender la camiseta de la selección, así que nada, voy a seguir trabajando para ver si en algún momento me por curiosidad en la selección. También por curiosidad, ¿en qué momento hablas con tu señora? ¿Inmediatamente terminado el partido o después? ¿En qué momento? No, y después de terminar el partido, no inmediatamente. Ayer imposible inmediatamente porque estaba fusilado. Quería oxígeno por cualquier lado, pero sí, siempre trato de escribirlo. Bueno, ya encuentro generalmente el mensaje de ella, después de cada partido. Bueno, dijiste terminaste fusilado. Tito, un saludo al aire, el empeño que pusiste y las ganas. Gracias por este tiempo. No, Arturo, por favor, cuando gustes. Un abrazo grande. Gracias. Tito Torres. Frases de colección. Después de lo que pasó, obviamente uno se calienta en el momento, entiende o trata de entender a veces el fanatismo de la gente, ¿verdad? Sinceramente, mi motivación para el partido de ayer fue que quería ganar. Sabía de que era un partido difícil, un partido complicado en la altura, a veces hasta inhumano jugar en una situación así. Contento y feliz de poder lograr este triunfo después de mucho tiempo, y bueno, más que nada porque seguimos con vida en la Libertadores, ¿verdad? Que es nuestro gran sueño.
Pases de colección. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Mi cariño para vos, Amado Farina, distinguido colega. Ya entramos con Cerro, Amadito. Olimpia jugó ayer, tenemos Libertad, tenemos River que ganaron, tenemos Cerro, ya volvemos. ¿Tenés un giro que quieras recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción? Master Agente Western, uno en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus, personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Y a mi estilo le corté para parte el delay. Terminé fusilado, dijo compañero Tito Torres. Sí, buscaba oxígeno por cualquier lado, decía Iván Torres después de terminar el partido ayer, porque sí, señor, corrió un montón. Fusilado. ¿Qué pasó con Ramiro Blacú, Víctor Villalba? No sé. ¿Cómo no vas a saber, Pancho? No sé. ¿Vos sabés, Ricardo? No me acuerdo. Oh, niño. No ¿Qué me acuerdo. pasó con Ricardo, Ramiro Blacú cuando Olimpia jugó en el 79? No. Víctor. No sé. Ricardo. No sé. Pensé que era Pancho. pero No sé, Arturo. Niño. No. ¿Quién fue Ramiro Blacú para Bolivia? Fue uno de los referentes más importantes como jugador y técnico. Sí, contigo, Luis. Roque Santa Cruz y Tacuara Carozo, dos voladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, la arcavida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Mega liquidación de la Yuteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock hasta 50% de descuento. Hasta hoy les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo y Lambaré y nuestra casa central en Presidente Franco. Para más información, seguinos en redes. Mega liquidación de la Yuteña S.A. Lástima que en este momento no tengo micrófono para contestarte, dice Amado Farina. Mi cariño, Amadito, mi cariño. Amado Neri Farina. ¿Qué pasó, Luis? Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. ¿Vos podés saber, Ramiro Blacú, quién fue, Víctor? Sí. Hasta hace unos cuantos procesos eliminatorios fue técnico de la selección boliviana, me acuerdo. Como jugador, como técnico. Como jugador no sé, pero como técnico sí lo recuerdo, lo identifico. Y a vos te interesa saber quién fue Ramiro Blacú. Podés ver también que fue un jugador de fútbol de Bolivia. No solamente técnico, Ramiro Blacú. No solamente técnico. Pero bueno, por lo visto no le interesa luego. Y bueno, amigo, voy a contarle al público. ¿A vos no te interesa, Pancho? Sí me interesa, estoy atento, señor, esperando que cuente. No, pues le voy a contar al público nomás. Si los millennials pues no saben que fue Ramiro Blacú. Ahí veo su historial, dice. Este es su historial. Mira, su historial. ¡Aupa! Los millennials, Víctor Villalba mía. El periodismo de hoy. La audiencia va a decir que ya sabe lo que pasó con Ramiro Blacú y cómo fue la historia. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Qué pasó con Olimpia Bolívar en el 79 en La Paz? La audiencia va a decir qué pasó, porque es una anécdota interesantísima, que no sé si va a figurar en Google, ahí googleando va a encontrar. Ramiro Blacú, técnico de Bolívar. Para el BNF la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe Fomento, BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Dice Cesarito Rego, yo quiero saber, señor. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. ¿Qué ocurrió, Ricardo? Vos ya soy viejito. Sí, pero no voy a romper el encanto si digo, Arturo. Vos sabés. Sí. ¿Víctor Villalba? No, ni idea. Ni idea, Pancho. No, ni idea, no, señor. Ni idea, niño.
Perdido, señor, estoy perdido. Perdido. Bueno, ocurrió lo siguiente, contigo, Luis. Bacterikill, poderoso desinfectante que limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca y quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Yo quiero saber qué opinan en la mesa la victoria de Libertad, dice el vendedor. Tenés razón, vendedor, ya estamos en serio. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. Ocurre que todos estos partidos hubo interferencia, interposición y tenemos incluso, Gustavito, lo de Garnero, el técnico, y lo de Seba. Ni idea, tampoco tiene Cleaver de mi mamá. Ahora voy a contar, Luis. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Subellana también es territorio Erimark, con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark, lo que la fábrica no te dio. Cerramos con esto, el tema de la altura. Yo no voy a decir el día, ni me acuerdo el día, no es que no voy a decir, pero no me acuerdo. 1979, Carlos Espínola, número 9, hermano de Juan, va a jugar al Bolívar de La Paz. Iba todo bien. Y cuando hace la concentración Ramiro Blackwood, ¿me están siguiendo, Víctor? Señor, atentamente. Ricardo. Sí, Arturo, sí. Pancho. Sí, señor. Jorge. Atentísimo. Muy, me gusta, niño. A las 13:30 tenemos sorteo, niño. Sí, señor, de Electro van a estar atentas las madres principalmente. Igual, por supuesto, los hijos, todos pueden regalar a la madre, pero vamos a tener un excelente premio. A estar atentos allí a los oyentes. Un vale de 300.000 guaraníes, gentileza de Electroban. ¿Cuánto? 300.000 guaraníes, señor. 40 llamadas, niño. Sí. Todo lo 40 llamadas con Luis. Eso a las 13:30. Sí. Ocurre que hace la concentración y Luis. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y suma del equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. Mi saludo para vos, comisario Machado, y un saludo muy especial también a vos y a toda tu gente. Ya volvemos y vamos a contar la historia. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapaternes, Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y Sarrile. Lo que quieran contar después podrán contarlo. Los que no quieren, podrán decir eso es su historia, no me interesa, no pasa inadvertido. Pero esta historia no puede pasar inadvertida. La pregunta se está en la mesa. Olimpia perdió un solo partido en el 79. ¿Con quién, niño, en la Copa? Me quedé colgado allí, señor. Sé que era un equipo con Bolívar. Ah, Bolívar, sí. Está Chelo en línea. Chelo, ¿cómo te va? Hola, Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Ya, de todo un poco charlando partido de ayer, Chelo, y queremos tu opinión. Y un partido complicado de todo punto de vista, sea en la parte física, en la parte humana, lo que es el tema futbolístico, y que estábamos obligados a sacar un resultado positivo, y creo que se hizo un partido perfecto en el sentido que se sacó, aparte del resultado, el orgullo, todo lo que había en juego sabíamos y no mentalizamos después de todo lo que pasó en la semana. Entonces era el momento de demostrar para qué estábamos hechos, y creo que se hizo el partido que se tendría que haber hecho. También tuvimos también la cuota de poco de fortuna en los momentos que no habían llegado, no nos convertían, que por ahí antes sí nos convertían goles, y nosotros estábamos mentalizados y conscientes de que en algún momento íbamos a hacer algún gol, porque en todos los partidos venimos convirtiendo, pero por ahí no estábamos pudiendo mantener el arco en cero. Entonces era por ahí la materia pendiente que teníamos. Bueno, Chelo, tus compañeros comparten contigo la materia pendiente, lo hablado, lo charlado, las amenazas, la pintata de todo y el desahogo futbolístico para esta gran victoria. Compañero Chelo Tigarribia. Sí, Marcelo, hablando primeramente de lo que fue el partido, compartíamos aquí con los compañeros en lo que decías, porque era uno de esos encuentros donde sabían que iban a sufrir, porque los bolivianos generalmente tienen este estilo de juego tratando de ahogar al rival, pero también creo que ustedes eran conscientes y que se notaba que alguna iban a tener en esa segunda parte. Se dio primeramente la de Pita, después la jugada del gol, y allí golpearon sobre el final para llevarse la victoria. Sí, exactamente.
Sabemos que tenemos goles, cada encuentro somos de convertir goles por ahí, sí, la materia pendiente era no poder mantener el arco en cero, sabíamos que sobre todo los primeros 30 minutos que trata de buscar la diferencia en la altura, lo aguantamos bastante bien, fuimos eficaces y sabíamos que íbamos a sufrir, también éramos conscientes de que la única manera de sacar adelante esto era sufriendo todos juntos, no dando portería ninguna pelota, mucha comunicación y sobre todo estábamos obligados a ganar y a sacar un buen resultado para seguir en la lucha, así que ahora se volvió todo muy parejo, por ahí nadie esperaba que pudiéramos haber ganado ahí, así que contento por eso, contento con el equipo por el momento también que estábamos pasando, nos merecíamos por ahí también un triunfo así, entonces esperemos y creemos que es el puntapié inicial para seguir mejorando y creer y confiar en nosotros mismos y seguir trabajando, que no hay otra forma de sacar adelante todo esto. Chelo, felicidades por el triunfo, Marcelo. Te consulto, ¿ya tuviste previamente la oportunidad de jugar en la altura? ¿Ya tuviste experiencias anteriores? ¿Y cómo te afectó? Sí, yo había ya jugado en Potosí y en Oruro, pero me había afectado, pero lo normal. Sí, hubo compañeros que sufrieron bastante en la previa del encuentro y post encuentro también, que fue bastante, con decirte que hasta gente del staff que no habían jugado compañeros, o gente de kinesiología, estaban bastante mal, entonces es complicado, pero sabíamos lo que nos jugábamos, que era un partido al todo, nada, que no teníamos excusa del tema de la altura, y estoy hablando con ellos también, los bolivianos, ellos mismos también decían que sufrían bastante, y más todavía cuando nosotros nos sentíamos, por decirte, ahogados, ellos ya estaban fusilados, entonces como que te da fuerza también mental para seguir por el camino que estábamos haciendo. ¿Vos notaste que ellos estaban más cansados que ustedes? Sí, en pleno partido yo hablo con un jugador de ellos y le pregunté cuándo habían jugado, porque estaban en un momento, estaba fusilado, y yo le pregunté si necesitaba asistencia porque es como que se estaba tocando el pecho, y me dijo que esta fecha ellos no habían jugado, que habían tenido libre, que estaban descansando, entonces me pareció raro, pero entonces es como que te da la pauta y la autoestima de que estábamos haciendo bien las cosas, ellos ya iban a los bultos, como se dice, lanzando pelotas aéreas y nosotros estando bien parados y sabíamos que no iba a tocar una oportunidad, era tratar de cuidar el arco y oportunidades tuvimos, no fuimos eficaces y por suerte en la última jugada de Ale pudo convertir, después tuvo Ale también otra pelota un mano a mano, Camacho, a mí también me tocó, entonces creo que ocasiones pudimos convertir y cuando nos tocó sufrir tuvimos también a Alfredo, que estaba en una noche estupenda y que nos dio una mano, así que es mérito de todo el grupo porque como siempre dijimos, necesitábamos de todo, del que juega, del que no juega, para tratar de sacar adelante esto y creo que se notó eso. Según tu óptica, después de este triunfo, ¿para qué está Olimpia? ¿Para qué está este grupo de jugadores? Para seguir creciendo, seguir confiando en nosotros mismos. Tenemos un estupendo grupo, sabemos que, como se dice, no hay que dormir sobre los laureles, que hay que seguir trabajando, que el puntapié inicial, que hay que ir paso a paso, no hay que volverse loco, no hay que creerse tampoco el cuento de que la semana pasada decían que éramos un desastre, que el equipo de esto que lo otro, y ahora que ganamos tampoco somos los mejores ni estamos para creernos más que nadie, así que ahora a descansar porque fue un viaje bastante agotador, emocionalmente también fue bastante agotador y paso a paso, y yo creo que mientras uno va mejorando y va avanzando de fase, se va sintiendo cada vez mejor y sabe para qué puede estar.
Marcelo, lo último sobre esa cuestión emocional que citabas al final. Fue un desahogo haber ganado ayer por toda la situación complicada que vivió el plantel durante esta semana, algunas familias más que otras con ese temor seguramente de lo que iba sucediendo en los días previos, así que seguramente habrán hablado mucho de esa situación antes del viaje, durante el viaje, y finalmente sirve para calmar las aguas a partir de ahora. Sí, exactamente, por ahí le tocó a varios compañeros pasar un mal momento esta semana, y conversando también, somos un grupo, nos solidarizamos con todos ellos, nos pusimos, como se dice, en el zapato de ellos por el mal rato que pasaron, no solamente los compañeros, sino la familia, los chicos. Hay compañeros que tienen las señoras embarazadas, entonces es complicado, hay que ser realista, es bastante complicado. Nadie desea que le pase eso, ni que tampoco le gusta perder o demás cosas, así que yo creo que se pasó en ese sentido el tema del fanatismo. Yo creo que ya no hay más fanatismo, eso sí que no, ahora sabemos lo que nos jugamos, sabemos dónde estamos parados, al club que representamos, pero y somos conscientes de lo que queda ahora, que quedan 2 semanas lindas, que todo jugador por ahí sueña, que está también en el campeonato, estamos todavía en la lucha, nos quedan 2 partidos locales por la Libertadores que dependemos de nosotros en este momento, así que nada, seguir trabajando, creer en este grupo humano sobre todas las cosas, y creo que estamos por buen camino también. Muchas gracias por el tiempo, Marcelo, una vez más felicitaciones por el triunfo anoche. Dale, un abrazo. Marcelo Estigarribia, futbolista de Olimpia. Bueno, saludo a Jorge Olmedo, que incluso da estadística de ese partido en La Paz. Se jugó a la noche ese partido. ¿Qué ocurrió? Luis, contigo. Con la promo Familia Feliz de Supermercados Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Gerard, un antes y otro después y chao resaca. Pasa por Electroban y adelanta el regalo para mamá y tu primera cuota la pagas recién en julio. Ingresa a electroban.com.py, escríbenos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ustedes pueden buscar los datos de ese partido, Víctor Jorge, 79 en La Paz. 3 de abril de 1979. ¿Vos qué edad tenías, Víctor? En el 79 menos 13. ¿Cuántos años tenías vos en el 79, Víctor? Menos 13. No, parece que no. ¿Eh? Sí, menos 13. ¿Y vos, Pancho? Menos 4. ¿Y vos, niño? Menos 3. Solo vos tenías 4 o 5 años ya, Ricardo. Yo estoy como el Inter, más 6. No, bueno. Muy duro. ¿Cómo? Muy duro. ¿Por qué? ¿Y 6 años tenía? Ya me ocurre lo siguiente. Me trata de viejo, ¿entendiste, Arturo? Sí, entendí. Luis, contigo. En Toyota Chesana nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención de nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamó o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. ¿Vos querés saber, Luis, lo que pasó, verdad? Claro, señor, como siempre. Muy bien, vendemos entonces. Mil Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Con 4 llamadas, yo cuento o no cuento, la audiencia decide. ¿Qué día se jugó el partido? 3 de abril de 1979. ¿Qué día cayó? Vamos a mirar el calendario. Fue el presidente del Bolívar a la concentración. A ver cómo estaban los muchachos. Y contigo, Luis. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunícate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Brillante, Jorge. Olimpia, Almeida, hubo pulsados. Vamos a decir después. Pero más que esto, Jorge, yo quiero colaborar con la audiencia también para que sepan nomás. Almeida, Judici, Flamino Sosa, Paredes, Miguel Ángel Piazza, Alicio Solalinde, Luisito Torres, Eduardo Ortiz, Carlos Alberto Quise, Hugo Ricardo Tabalera, Darito Isasi, Rogelio Delgado, Cubilla el técnico. Y esto nos envía, fueron expulsados Piazza y Talavera.
¿Y qué ocurrió? Martes era lo siguiente, Luis. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Más info en unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. No nos daban bola con la llamada telefónica, Jorge, ¿verdad? 618-4700. Ahora habilitamos la línea, me dice Gustavo. Martes, fue un martes, muy bien. El martes fue. El lunes, Garnero y Sebastián Ferrey la conferencia. Sí, Gustavito, vamos a poner. Termino esto y ya volvemos. Luis, contigo. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y fútbol Álamos, Prequesis, Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Creo que fue a la tarde. Fue a saludar al muchacho, el presidente de Club Bolívar. ¿Cómo está, señor Ramiro Blacú? Bien, señor, bien. Vengo a saludarle, a darle respaldo a los muchachos. ¿Ve? Hola. Arturo. Sí. A la 1 tenía que entrar en mi trabajo, estoy esperando que cuente. Voy a contar una historia fantástica. Olimpia perdió un solo partido en 1979. Olimpia pudo haber sido campeón invicto de la Copa Libertadores en 1979. Olimpia no llamó a muchos, no incorporó a muchos, usó el 80%, 90 jugadores de la casa. Y lo trajo a Samaniego Domingo de River, que después se lastima, porque Luisito Torres iba a ser suplente, Hugo Talavera iba a jugar volante a la derecha, Quise volante central, y Samaniego, que de hecho era 10 de River. Si les interesa, le interesa, no les interesa, no les interesa, porque están los que quieren saber, hoy nomás voy. No llamaba a nadie, niño, ¿verdad? Me dice Gustavito que no, señor. Ya, la puta, bueno, tenés que inventar otra cosa, se bloquearon toda la consola, nadie llamó, a nadie le interesa lo que yo voy a contar. Ah, la puta, Luis, contigo. Inciopar, ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. De las 11:30. Hola. Bueno. Hola. Sí, Arturo. Señor. Sí, ese año era que el presidente se fue en la concentración y no le encontró al paraguayo Carlos Espínola. Brillante. ¿Cómo sabe la historia? Y pues, yo sé, pues 65 años y escuché una vez que usted contó. Conté, tenés razón. Muchísimas gracias, señor. Gracias por tanto tiempo de audiencia. Muchísimas gracias. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Ya volver. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control, Feel My Feel. Bueno, y cerramos con esto. Ibai le dice, va a la concentración, saluda a todos los muchachos y no le encuentra y no le ve a Carlos Espínola. Entonces le dice al señor Ramiro Blacú, como jugador, como técnico, uno de los referentes más importantes en la historia del fútbol boliviano, Ramiro Blacú, le dice, señor Blacú o Ramiro, no lo veo al paraguayo Carlos Espínola. Le responde el técnico, no lo convoqué, señor, porque enfrentamos a un equipo paraguayo, como 3 puntos suspensivos. Entonces le dice, ¿cómo? Y yo no lo convoqué porque estamos enfrentando a un equipo paraguayo. Él es paraguayo, comprometelo, si algo... No, le digo, yo lo contraté, quiero que esté a disposición de su elección con el equipo. ¿Qué ocurrió? Van a llamarlo a Carlos Espínola, que estaba en la concentración, que estaba en la casa donde vivía en La Paz, y vuelve a la concentración. Se queda con los muchachos y llega la hora del partido. 1-1 el partido.
Olimpia mantiene su condición de invicto, que a la postre resultó ser campeón de la Copa Libertadores de América. Fíjate, creo que fue cerca de los 40 minutos. Hay un saque de costado, un toque, y viene un centro desde la derecha a la portería de Almeida. Y cuando estaba cerca de los 40 minutos, en la cancha lo manda Carlos Espínola, porque Ramiro Blacú dijo, bueno, jugado por jugado, yo no gano, me van a echar en cara que no lo puso al paraguayo, Carlos Espínola. De cabeza, Carlos Espínola, voy a hacer más breve la historia, hace el gol a Olimpia, a Ever Almeida, termina el partido 2-1, y el gol lo hizo un paraguayo, Carlos Espínola. Es decir, el verdugo de Olimpia 1979, único partido que perdió, lo hizo Carlos Espínola 9, venciendo a Almeida. Esta es la historia de quien no iba a jugar, jugó por pedido del presidente del Club Bolívar, y Ramiro Blacú lo puso en la cancha y ganó Bolívar 2 goles contra él. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Pilotos 22, esquina El Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. No sé si le interesó la historia, si no le interesó la historia. Arturo, ¿sí? Decías cerca del minuto 40. Minuto 79 el gol de Carlos Espínola. Sí, señor. Hola. Hola, Arturo. Señor. Gustavito hace un complot ahí para que no entre la llamada. Ah, correcto. Acá manda Pancho. Miguel Aguilar, Carlos Espínola. Hola. Los goles. Hola, don Arturo. Sí. Te estoy llamando desde cerca de los parques del Guairá y ya estoy por llegar a Carapeguá y todavía no contaste toda tu historia. Conté la historia, no iba a jugar por presión del presidente, jugó Carlos Espínola, no lo iba a poner el técnico contra Bolívar, hace el gol y Olimpia no fue invicto por el gol que le hace un paraguayo a Olimpia. Hola. Gran 7, ¿cómo estará, Arturo? Ya conté, no sé, Dugo, ya volvemos. Mamá se merece la mejor moto del país. Lleva tú mismo la HB 110 Luxury o la HB 110 Maruti en mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico para mamá. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. En instantes, Garnero y Seba Ferreira, autor del gol. O ya tenés, Gustavito, pone al aire. Con el entrenador Daniel Garnero. Pasamos a las preguntas. ¿Le parece que faltó sacar más provecho de las ocasiones de gol que tuvo el equipo? ¿Y cuán importante es esta victoria para encarar la clasificación a la siguiente fase? Era un partido importantísimo. Si queríamos tener aspiraciones, se nos había presentado una gran oportunidad de poder quedar primero. Y sí, lamentablemente hubo situaciones en que no tuvimos esa precisión necesaria para poder manejar mejor el partido, no sufrir tanto al final, porque el partido quedó abierto y desperdiciamos algunas situaciones claras. ¿Cuánto vale este gol para Sebastián Ferreira? Y si la salida de Julio Enciso se dio para cuidar un poco al jugador para los siguientes partidos. Le viene muy bien, a todos los delanteros le viene bien. Seba no está pasando su mejor momento, pero está trabajando muy duro para revertirlo y la verdad que me pone muy contento que hoy haya hecho el gol del triunfo. No, en ese momento no pensamos solo en lo que viene, sino que queríamos darle un poco de frescura al ataque. Se veía que había muchos espacios, que las distancias a recorrer eran muy grandes, entonces buscamos eso con la salida de Julio. ¿Le deja preocupado que el resultado haya estado en riesgo hasta el final y lo poco que se generó hoy en ofensiva? Y si podría tener en cuenta al otro grupo de jugadores para el duelo en Brasil. No me deja preocupado porque creo que hicimos un partido correcto, fuimos merecedores del triunfo, obviamente jugamos con un rival difícil, jugadores de mucha jerarquía individual, sabíamos que si no le quitábamos la pelota
ellos juegan y podían generar, pero el equipo defendió muy bien. ¿Hoy cree que nuevamente la efectividad de las chances creadas pudo haber sido clave para el desarrollo del juego? Sí, ahí quizás fallamos un poco. Lamentablemente no tuvimos esa efectividad que sí tuvimos en Rosario, donde quizá tampoco controlamos demasiado el juego, pero cada salida fuimos punzantes, agresivos y tuvimos más precisión. Eso hizo que podamos ampliar rápido el marcador y jugar más tranquilo. Hoy lamentablemente no lo pudimos hacer, pero obviamente que se dan partidos de diferente manera y el equipo se defendió muy bien. ¿Qué fue lo que más le gustó hoy de su equipo y qué cree hay que mejorar? Siempre tenemos cosas para mejorar. Yo creo que hoy tuvimos en gran parte del primer tiempo muchas salidas claras que no pudimos encontrar esa precisión. Esas son cosas a corregir. Me gustó mucho como la personalidad del equipo para jugar un partido muy importante, un partido de Copa. Se vivió en todo momento que era un partido de mucha intensidad. Y la verdad que lo hicimos bien, defendimos, no creo que el rival no nos haya generado prácticamente situaciones claras de gol y nosotros sí tuvimos varias. ¿Dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual? ¿En la parte colectiva? No, sería un partido parejo, sabíamos que iba a ser así y obviamente el que acierta, el que comete menos errores puede empezar a controlar el juego y nosotros después del gol creo que estuvimos ordenados, no tuvimos preciso, quizás muy redundante. Si no, hubiésemos podido ampliar el marcador y hubiésemos jugado un poco más tranquilo. Terminamos las conferencias de prensa del partido entre Libertad de Paraguay y Newell's Old Boys de Argentina de la Conmebol Sudamericana con el jugador Sebastián Ferreira. Pasamos a las preguntas. Felicidades por la victoria y por tu gol. Definitivamente ese tanto marcado por vos te ayuda a recuperar la confianza para seguir anotando y cuán importante es esta victoria. La verdad en lo personal sí es muy importante porque cada delantero vive de los goles, como siempre digo. Yo creo que esto me va a dar más confianza. Espero que sea el primero de muchos en este torneo. Así que yo creo que en lo grupal esta victoria fue muy importante porque agarramos de vuelta la punta y esperemos no soltar más para poder meternos a los octavos finales. ¿Cuánto vale este gol en lo personal y qué considera que se debe reforzar de cara al duelo clave en Brasil? No, muchísimo, porque yo creo que este gol me va a dejar más confianza para los partidos que quedan, así que espero seguir anotando y en lo grupal vamos a ajustar muchos detalles que el profe capaz nos va a decir en la semana para poder sacar la victoria también en Brasil. ¿Cómo te sentís luego de haber convertido después de varias fechas y qué sensación te dejó el partido? No, muy contento de poder volver a marcar, a ayudar al equipo, ya que pudimos ganar, nos metimos de vuelta ahí en la punta y nada, esta victoria es muy importante para todos porque, como dije hace rato, fue la victoria que nos deja ahí en la punta de vuelta. Describinos, ¿qué sentiste tras marcar luego de un tiempo ya que no se te venía dando? No, una alegría enorme, te sacas un peso enorme de encima, por más que tengas la confianza de los compañeros, igual uno se mete peso día a día cada vez que no marca, así que con este gol me saqué un peso grande de encima. ¿Dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual, en la parte colectiva? No, el partido estaba muy parejo. Yo creo que en lo individual sacamos diferencia ya en el primer tiempo y ya con eso no bastó para ganar el partido. El segundo tiempo pudimos mantener la ventaja que teníamos para poder quedarnos con los 3 puntos. ¿Qué análisis te deja el juego en sí? Los puntos altos del equipo y cuestiones a ir mejorando. No, yo creo que se hizo un buen trabajo, por eso dejamos los 3 puntos. Yo creo que aprovechar un poco más las ocasiones que tenemos para poder asegurar el partido antes y no terminar sufriendo el partido. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Dale, gracias. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Mañana hacemos el porcentaje, ¿verdad? Sí, señor. Mañana vamos a hacer el porcentaje correspondiente. Hoy no tenemos. Tenemos actividad sábado, domingo y lunes. Bueno, tenemos Electroban 13:30, 40 llamadas con el niño y con Luis. Ya están los convocados de Uruguay, de Brasil, de las eliminatorias. Y de Cerro no vamos a decir nada. Y Cerro espera ahora el partido del día domingo ante River, donde probablemente cambie algunas piezas. Yo no creo que ponga todos los titulares que jugaron ante
La Guaira y después el miércoles ante Atlético Mineiro. Ese es el dúo de partidos que se le viene al conjunto dirigido por Francisco Arce. Hoy practican a las 5 de la tarde. Bueno, y va a arrancar Boselli. Yo creo que sí. Ante River creo que Boselli juega otra vez de... Va a ser la dupla con Morales. Probablemente. Pienso que van a jugar los que le da juntos, resultado sí. a Cerro. Quizás los cambios en otras posiciones midiendo el desgaste de algunos jugadores que vienen teniendo partidos seguidos. Pero en ataque me parece que repite con 2 puntos. Bueno, 13-19, leemos los convocados de Uruguay. Estos ya son listos ya, ¿verdad? Adentro y afuera, ¿verdad? Sí, porque veo nombres del extranjero también. ¿Cuántos son? ¿23, 25? Uruguay tengo entendido que es reservado. Sí, en el caso de Uruguay. Porque Brasil suele anunciar 23, ¿verdad? La de Brasil sí es definitiva, 24 jugadores. La de Brasil 24, y tenemos la lista, rivales de Paraguay. De Brasil, aquí tengo a mano 24 jugadores. Los arqueros: Ederson del Manchester City, Alisson del Liverpool, Weberton del Palmeiras. Defensores: Thiago Silva de Chelsea, Marquinhos del Paris Saint-Germain, Lucas Verísimo que está en Benfica, Eder Militão de Real Madrid, Dani Alves de Sao Paulo, Danilo de Juventus, Alexandro de Juventus, Renan Lodi del Atlético Madrid. Mediocampistas: Casemiro de Real Madrid, Douglas Luiz del Aston Villa, Fabinho del Liverpool, Everton Ribeiro de Flamengo, Fred del Manchester United y Lucas Paquetá de Lyon. Atacantes: Neymar del Paris Saint-Germain, Vinicius Junior de Real Madrid, Everton de Benfica, Roberto Firmino de Liverpool, Gabriel Barbosa de Flamengo, Gabriel Jesús del Manchester City y Richarlison del Everton. ¿Cuántos de local? Locales, a ver, contando rápido: Dani Alves, después está Everton Ribeiro de Flamengo y está Gabigol de Flamengo. Apenas 3 jugadores de la liga local, el resto de afuera, 21 jugadores del exterior. Y el arquero Weberton de Palmeiras también. 4 locales nada más tiene Tite. De 24-4. De 24-4, así mismo. En instantes Uruguay. Pasión por hacerme las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacerme las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Mamá se merece las mejores marcas y los millonarios premios con CNT, 1.900 millones en el poderoso. Una Chevrolet Camaro en el grandioso y salen sí o sí. $20.000 y la versátil Audi Q2 0 kilómetro. Pedí CNT, 2.800 millones en premios. Chef por Emoy. Cerro juega ante Mineiro en la olla el miércoles. El mismo día América de Cali Guaira. Mineiro clasificado 10, Cerro 7, Guaira 3, América de Cali 1. Cerro está ahí, al alcance de la mano en la clasificación. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijula, Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio. En obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Tenemos Uruguay. Sí, señor, tenemos Uruguay también. Niño, estábamos mirando la lista. Fernando Muslera, Martín Campaña, los arqueros. No está Martín Silva. No está Martín Silva, porque todos son jugadores reservados de afuera. Sí, Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Cuates, Ronald Araujo, Martín Cáceres, Damián Suárez, Matías Viña, Mauro Arambarri, Lucas Torreira, Rodrigo Betancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Naitán Nández, Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz, Jonathan Rodríguez, Georgian de Arrascaeta, Maximiliano Gómez, Cristian Estuani, Brian Núñez y Luis Suárez. Esa es la lista de reservados. ¿Y Cavani? ¿Está suspendido? Pero Cavani no está. No aparece Cavani. ¿Y por qué no está Cavani? Vamos a averiguar. Vamos a buscar si está suspendido. Es una cuestión ¿O está suspendido? Meramente del entrenador. Porque está jugando. Sí, está jugando. Por eso llama la atención Cavani. Está suspendido. Aquí encontré. Está suspendido para los 2 juegos, señor. Suspendido. Por eso. Suspendido no está Cavani. Fleming Sistema prepaga. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopillala 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Electroban regala 300.000 guaraníes en vale, niño. Un solo ganador, Así mismo. Un solo ganador, 300.000 guaraníes vale para ir al supermercado
supermercado y comprarle allí lo que deseen. Pueden ir al Super 6 o Stock del grupo Retail. Esa aclaración igualmente para los ganadores. El Bueno, vale vamos a repetir gentileza después, ¿te parece? de Electroban, así mismo. Bueno, son 300.000 un vale de Electroban para el supermercado y dice dónde tienen que ir. Y eso lo va a repetir después el niño, para especialmente al ganador, para que sepa bien. Huachipato 8, Rosario Central 7, 12 de octubre 5, eliminado San Lorenzo Sudamericana, 12 cuenta al eliminado San Lorenzo, juega el jueves. Y el miércoles Rosario Central Huachipato, que es puntero Huachipato, el equipo chileno, va de visita ante Rosario Central. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 Visión Banco, vos estás primero. Peñarol destrozó de local a Corinthians, tiene 12 puntos, River 7, Corinthians 4, por Huancayo 0. River va a enfrentar al puntero absoluto invicto Peñarol el próximo martes. El regalo por mamá lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2 a tan solo 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Hacemos envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Ahora estamos con Libertad Goyanense, Newell's y Palestino. Palestino quedó fuera, Libertad es puntero con 9 y ahora va ante el Goyanense por la revancha el próximo miércoles 19. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Brucuyá, frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera, mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. 13:25, arrancamos, niño. Sí, señor, 618-4700. Sanitarios y Cerámicas se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellala Pasos del viaducto de General Santos Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una super es sinónimo de gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tenemos 40 llamados, vale de 300.000. ¿Qué número, niño? 618-4700. Gentileza de Electroban, el vale de 300.000 guaraníes para ir al supermercado allí. El regalo para mamá. 618-4700. Gustavo, ¿está el oyente? Hola. Hola, niño. Silvia Caballero. Últimos 3, Silvia. 570, niño. Correcto. Anotada siguiente. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre, buenas tardes. Agustina Centurión. Sí, Agustina, últimos 3. 575. 575. Anotada. Vivir la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestra 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos los locales, Casas Centrales, Subillana, Caserías de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casa de Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de reproducción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con asco, combinación de picante y la tradicional Upizza, nutrir de sabor a tu vida. Hola. Hola, buenas tardes, más oyentes. Hola. 618-4700, Gustavito. Se saturan las líneas. ¿Están? Hola. Hola. Sí, señor. ¿Su nombre? Aldo Paredes. Últimos 3, Aldo. 625. Correcto. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, señor. ¿Su nombre? Pedro Ramos. Últimos 3, Pedro. 21. Anotado. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Cabazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información, ingresa a nuestras redes como la Lotadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Centurión 349. 349. Anotada, señora. Siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Últimos 3. 854. Correcto.
Para que compras y pueda Clara, Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caceremil, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Abre una Amstel y descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, servicio oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, ¿tu nombre? Claudio Medina, 884. Correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, Edgar Torres. Últimos 3. Terminación 840. Correcto. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hay asado sin chorizo de chortita, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, Botifar, ver también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chortica, bueno, se están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con el préstamo Pymes de Banco tenés 8,5% de interés anual con el plazo de hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más oyentes, regalamos el vale Electroam. Regalando, por supuesto, el Día de la Madre. Feliz Día, mamá. El vale de compra del supermercado 300.000 guaraníes. Hola. Hola, sí. Sí, Hugo Baez, 584. Repetime, por favor. Hugo Baez, 584. Correcto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Héctor Toria. Últimos 3. 901. Correcto. La película de seguros generales, Seguridad en Seguros Generales, Recalapa 5377, teléfono 609-509. Que dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quijadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopush Quijadol. Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria. Llámanos al 2284-84-5, ingresa a emsa.com.py. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Larisa Caballero, 561. Correcto, anotada Larisa. Siguiente, hola. Buenas tardes. Oscar López. Oscar, últimos 3. 127. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pecho con deliciosamente natural. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño, ¿cómo te va? Bien, señor, su nombre. Pedro Ferreira. Pedro, últimos 3. 896. Correcto, señor, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Ronaldo Martínez, 285. Ronaldo, últimos 3. 285. Correcto, 285. Necesito más oyente, ¿verdad, Rodito? Nombre, anotamos y después seguro, porque estábamos medio lentos hoy. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis, anotado. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitamos material para construcción, recordad Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Marqués, sucursal en Artigas, casi cerca de Martínez, teléfono 220-737-8. Me descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además de 30% de descuento en perfumería. Haz tus compras en la web, en la app, llamando al 61-61-000. Mega descuentos en Punto Farma. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Timo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Timo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Timo nos une, unite a Timo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí. María Molinas, 940. 940. María Molina, está anotada. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Se fue un 684.700. Hola. Niño. Sí, señor, su nombre. Rodrigo Ortiz. Rodrigo, últimos 3, Rodrigo. 703. Correcto, señor. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, su nombre. A nombre de Epifania Zárate. ¿Tu nombre? Epifania Zárate. No, tu nombre.
618-4700. Siempre seguimos con las reglas ya hace unos 5 años. Hombre, la nota hombre, mujer, la nota mujer, Luis. Para la canchera nueva cheddar punto mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.o. Dirigiendo tu golazo, mira cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Nerviginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Breno, Recalón, Seña Industria de la Generación, Corotero, Villa y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Tienes razón, Gustavo. Algunos oyentes nuevos se pueden sumar, así que estas son las reglas. Si solo llama, no vale mensaje. Hoy no es mi cumpleaños, está explotando mi WhatsApp. Llama 618-4700. Hola. Hola, Seferina del Valle 091. 091, Seferina, anotada. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Guapo Agricultura y la bota ideal para casas ganadas. Guapo con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Y síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores a personas especiales, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemyflores. Más oyentes, Gustavito, participando del premio de vale de compra del supermercado de Electroban. Feliz día a la madre. Hola. Hola. Señor, su nombre. Manuel Morínigo, 070. 070, correcto. Anotado, señor. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Ana Oviedo. Ana. 223. Correcto. En Tupi preparamos los mejores regalos pensando en el tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupi. Hasta mañana, te esperamos en Bellena, esquina Músicos del Chico de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en tupi.com.py. Sé feliz mamá, la gente sabe, Tupi. En Castrolama vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de buen almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Hace tu pedido al 0981-376-388. Seguimos en Instagram como Comedor Mamama. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? David Salomao. Últimos 3, David. 390. Correcto. Siguiente. Hola. Hola. Sí. ¿Su nombre, señora? Silvia Cardoso. Últimos 3, Silvia. 216. Correcto, señora. Anotada. Luis. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual, desde este mes hasta el mes de agosto, retira tu Mastercard Oro y llévate un reloj Smart. Obtener tu tarjeta con la mejor tasa del mercado y los mejores descuentos en los mejores comercios. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, en Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro bajo Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila. Te regalo, no te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomare, respaldo total. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Hola. Diego Núñez. Diego. Últimos 3, Diego. 949. Correcto, 949. 23 anotado hasta aquí. Vamos a llamar a 24. Hola. Hola. Sí, señora, ¿su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra Montiel. Sandra. Últimos 3. 833. Correcto, 833, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a Cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra de 30.000 guaraníes por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras desde la web casagrutter.com.py tenés doble cupón. Millones en vales para mamá y papá, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar con vitamina E. Mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperar E de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Más oyentes, hola, buenas tardes. Diego Gómez, 396. 396, anotado Diego. Siguiente, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Señora Milena Velázquez. Milena, últimos 3. 2, 2, 2. Correcto. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Así no te presentas sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior. Te garantizan las amplias coberturas médicas con los mejores médicos en apenas del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión de nueva Rexona te protege. Así como Lexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza eligió. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más será gente de WhatsApp 1 en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Hola, buenas tardes. Daisy Amarra, ¿qué tal? 972. Daisy, repetime los últimos 3. 972. Correcto. Anota más oyentes. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ubaldo Ayala 936. Correcto. Descubrí Flow, convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series, películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roca, Santa Cruz y Tacuara, Carozo, los voladores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, la larga vida siempre esquemada, la vida la descremada en su nuevo envase. Lactolanda, Lacto, los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llegamos gratis en caseta y llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos curarte. ¿Por cuánta llamada, niño? Hasta aquí 28 llamadas, señor. Meter hasta 40. ¿Cuál es el premio? El premio es el vale de compras de 300.000 guaraníes, gentileza de Electroban. Electroban regala vale de compra de supermercado de 300.000 guaraníes, señor. ¿En qué supermercado tiene que ir el ganador o ganadora? Super 6 o Stock, del grupo Retail. Super 6 o Stock. Muy bien, seguimos, niño. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre, señora. Bernarda Sayas. Últimos 3, señora. 812. 812, correcto, Bernarda, anotado. Siguiente, anotado. Hola. 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 Sí, su nombre, señora. Sí. Gabriela Paredes. Gabriela, últimos 3. 313. Correcto, anotada. Mega liquidación de la Yoteña S.A. Liquidamos todo por renovación de stock hasta 50% de descuento. Hasta hoy les esperamos en nuestras sucursales de Encarnación, Coronel Oviedo, Lambaré y nuestra casa central en Presidente Franco. Para más información, síguenos en Facebook e Instagram. Mega liquidación de la Yoteña S.A. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su gran línea de té. El té de menta descongestiona las vías respiratorias, combate el frío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma dolores estomacales. Arcoiris, con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe Fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señora, su nombre. Rocío Bordón. Últimos 3, Rocío. 555. Correcto. Hola, buenas tardes. 618-4700. Hola. Hola, buenas tardes. 778. Hugo, ¿verdad? Luis. Ahora sí. Luis Recalde, ¿verdad? Sí, 778. Correcto. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus campañas dan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada. Cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin ajustes y posición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 32 llamadas hasta aquí, vamos, llamada 33. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. José González, 292. 292, anotado José. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Gloria López. Gloria, últimos 3. 492. 492. Siguiente, hola. Hola. Buenas tardes. Se fue Luis.
Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante. Quien más cuide y suaviza tus manos, sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros, lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio de Orimark, Marca López también es territorio de Orimark y Avenida Sevillana también es territorio de Orimark. Con los accesorios, las mejores marcas para equipar tu vehículo. Orimark, donde la fábrica no te dio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Sí, su nombre. Teresa. Teresa. Núñez. Núñez. Últimos 3, Teresa. 960. Correcto, anotada 960, llamada 36. Hola. Buenas tardes, Benjamina González, 935. 935, Benjamina, anotada. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que carga Super 95 somos mucho más. Carga 95 te dan la sorpresión 93, juego de local y sumate al equipo. Carga Super 95 con Petrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, Zaparrón, Mercado 100% cuero, cascos, caretas, protectores, seguridad y guantes para trabajo. Super carretera, camino, banderas 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y CRL. Con la promo Familia Feliz, Supermercado Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. 4 y cerramos. Llamada 37, hola. Hola, amigo. Señor, su nombre. Diego Penayo. Diego, últimos 3. 318. 318, correcto, anotado. 3, ahora y cerramos. Hola. Hola, Margarita Caballero, 953. 953, correcto. Pasa por Electroban y adelantar regalo promo y tu primera cuota la pagas recién en julio. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota Ciudad nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app de Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Construcción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Jorge Rotela. Jorge, últimos 3. 244. 244, llamada 40 y ahora cerramos. Gentileza Electroban, el vale de supermercados, 300.000 guaraníes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Renato Ríos. Renato, últimos 3. 396. 9. 396. 396. Ahora sí, anotado Renato. La Unisalila perfecta en esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica Fútbol de Campo. Más info en unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Por 40 llamadas, 4 finalistas. Tienen que decir un número los compañeros niños. Metemos los papelitos ahí, se acuerda el número y sacamos uno, ¿te parece? Ah, sí, mismo aquí está sacando Ricardo. Dos Ricardo, 2 Pancho para los finalistas. 2 y 2. ¿Quiénes son los finalistas? Ahora está sacando Ricardo. Luis vende y estamos con los numeritos. Viene a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choca Félix Prado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Acero y fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. Estamos. Número 5. 5 es el primer finalista. Bienvenida Centurión 349. Finalista. Y el número 16. 16 finalista. María Molina 940 es otra finalista. Y el número Faltan 2. 14. 14. Ronald Martínez 285, otro finalista. Y el último 23. El 23, Diego Núñez. Son los finalistas. Bueno, ponemos todo en un papelito, sí, 4 papelitos separados, niños. Hacerle pues, niños. Así mismo, está preparando aquí. 5, 14, 16 y 23. Bueno, va a salir un ganador. Ese ganador que gana, niño, se lleva el vale de compra del supermercado 300.000 guaraníes de Electroban. Electroban regala un vale de compra del supermercado 300.000 guaraníes del grupo Retail. Puede ir a Stock o Supercentros.
Ahí dice el supermercado, ¿verdad? Dice Grupo Retail, pero nosotros le aclaramos que Grupo Retail es o Super 6 o Stock, en caso de no conocer eso la ¿Y persona. cómo ponemos, por qué no le ponen un papel y le ponen una presilladora a retirar en estos supermercados? Sí, atrás, dentro del documento vamos a poner atrás esos detalles, señor. Por favor, para que no sea que ahora después nos digan me fui, yo no sé nada, le pueden decir algún distraído. ¿El ganador es? Ahora saca Ricardo. ¿Ganador o ganadora? El número 23, Diego Núñez, 949. Atención, Diego Núñez, para la madre de Diego, para la familia, claro, para la señora Diego Núñez. 949 es el ganador. A partir de ahora, en 5 minutos, ya está en la recepción de la radio. Tu vale para. ¿A qué supermercado tiene que ir con ese vale? Al Grupo Retail. Super 6 o Stock. Super 6 o Stock, gentileza. Super 6 o Stock, ahí tiene que ir. ¿Cómo se llama el ganador? El ganador es Diego Núñez, 949. Nosotros tenemos aquí en el edificio Telefuturo Monumental los vales para retirar aquí. Andrade, esquina O'Higgins, puede retirar ya esta tarde, en su defecto mañana. Pero lo ideal que venga en la fecha Diego Núñez a retirar esos vales y después pasa por Super 6 o Stock para retirar gentileza Electroban estos vales de supermercados. Muy bien, Luis, contigo. Quincio Parora, puedes encontrar la mejor para entretenerte en casa, con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En la noche de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Pro y Control Feel My Feel. Hoy no tenemos fútbol. Perdón, hay de la intermedia. ¿Quién juega? Hoy el partido de San Lorenzo ante el Deportivo Santaní, juegan a las 5 de la tarde. Es el partido que corresponde a la categoría intermedia. En San Lorenzo. En cancha de San Lorenzo. Muy bien, Luis. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etirol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. 1349. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, sus familias, sus vidas, cuidar y cumplir con nuestros jugados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligilla, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Por el mes del trabajador, llévate la fabulosa AMD LED 150 Maruti y retira el mismo sin entrega inicial con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35. 1350. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Mamá se merece las mejores marcas con los millonarios premios. Con CNT 1.900 millones en el poderoso, una Chevrolet Camaro en el grandioso y silencioso $20.000 y la versátil Audi Q2 0 km. Pedí CNT Cheporemoy. Estamos a las 18, fútbol a lo grande, el extra NPI Monumental. Motobici Carlito, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casi Escuela Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235 Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colección de vidrios templados. El comprado lo tenga Petán Miranda. Preparamos un espacio para don vos y tu familia sobre la ruta número 6, 8 kilómetros de Ciudad de Encarnación Residencial Utorronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Si para alquilar, Rentamac nos remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Ustedes saben, San Lorenzo de los Romero, eliminado de la Sudamericana. Abrió una Amstel y descubrió el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos, toda una vida con vos. Vamos a finalizar el programa con Horacio Peña, la interpretación del crack, en algún momento. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tu casa te espera, aprovechaste el beneficio que te trae Bancov con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasa del 8,9% hasta 570 millones con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancov, un banco con raíces. Muy bien, agradecido a los compañeros. El tema se llama El Crack. Cerramos con Horacio Peña. Horacio Peña, el crack. En la siesta de fútbol a la hora. Para todos los amigos futbolistas, con mucho cariño.
Mamá, quiero decirte al oído que esta mañana un partido me invitaron a jugar. Solo falta tu permiso, porque el técnico me dijo que yo sabía chocar. Yo quiero ser futbolista para darte una casita, fruto de mi habilidad, y al lucir la camiseta daré 3, 4 gambetas en tu homenaje, Jesús. Mamá, yo seré el número 9, que como un rayo se mueve y no lo pueden parar. Y con un gran cabezazo haré un lindo golazo que te lo van a contar. Me compararán de fijo con el gran señorito, y tú orgullosa estarás, y entre tus plateadas canas cada vez que mi club gana, una estrella brillará. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental AM 1080 y Fútbol a lo grande. Copa América 2021. Prepárate. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GND. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 23 grados. Más funcionarios de la DINAC quedaron detenidos este viernes en el marco de la investigación de la contaminación con droga de una maleta en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Se trata de Francisco Javier Torres Ortiz, Omar Agustín Gómez Cuellar y Damasio Britex Ávila. Todos son funcionarios de la DINAC y prestan servicios en el área de asistencia en tierra del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal Lorena Ledesma, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas de la Dirección de la DINAC y Aduanas. El Papa Francisco envió su mensaje en conmemoración de los 210 años de la independencia de Paraguay. El líder de la Iglesia Católica expresó sus sentimientos de cercanía ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19. Ante esa situación, el obispo de Roma imploró por la consolidación de todos los ciudadanos paraguayos para construir una sociedad más fraterna, inclusiva y solidaria. La población completamente vacunada en Estados Unidos contra el COVID-19 puede ir